Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Se podía ver cómo saliendo del cine estaban Izuku y Ruby. La peli Violeta lo había invitado al cine para animarlo, ya que parecía que él se culpaba de que perdieran el partido, y Sashi y sus demás compañeros habían ido a comer. Cualquier película de DreamWorks es mejor que lo que hace Disney actualmente. Izuku, ser mejor que Disney ya dejó de ser un logro desde el 2013. Ahora básicamente es una obligación. Cierto. Izuku estaba vestido con la chamarra del equipo de fútbol, que era blanca con bordado negro y un pequeño parche del escudo del equipo cosido en el pecho en el lado derecho. Oye, ya no deberías culparte por lo que pasó. Diste un gran juego, yo hice mal la formación, lo siento. No, estuvo bien. Me dio chance de meter 2 goles. Me sorprende que fueras buena DT cuando en Kioto eras porrista. Hacía más cosas que solo bailar, se rió llevándose una goma de mascar a la boca. Entonces vieron a Hime corriendo hacia ellos, también vestía la chamarra del equipo Raven Star. Oye, Midoriya. Su voz agitada y el sudor que bajaba de la frente del chico indicaba la urgencia de su llamado, poniendo tenso a Izuku de inmediato. ¿Qué pasa? Ignorando su sorpresa, Hime le enseñó a Izuku su celular con una noticia. Hoy un villano mandó al hospital a Mirko y fue detenido por una civil para su posterior arresto. Y se podía ver un vídeo grabado por un celular en la calle enfocando a Destin y mandando al techo del edificio al villano de una patada. A Izuku casi se le baja la presión cuando después la vio caer de espalda antes de ser salvada por Mirko. Tu padre me dijo que viniera a buscarte y te muestre esto. Ella no es esa que iba a ser nuestra 9. Izuku aplastó el vaso de jugo que estaba en su mano, ambos jóvenes lo vieron salir corriendo a todo lo que sus piernas podían en busca de su padre. Izuku. Lo llamó Ruby, pero él ya se había ido. Una vez los dos llegaron al hospital de Musutafu 3 horas después, buscaron a Inko en la sala de espera y no tardaron en encontrarla leyendo una revista para distraerse. Mamá. ¿Qué pasó? La peli verde se agarró el puente de la nariz. Mi cuerpo se movió solo, murmuró, cómo odio esa maldita frase, maldito Olmidos. Inko. La peli verde al darse cuenta de que estaba murmurando miró a su marido. Usó 2 quirks a la vez, el de Mirko y el mío. Tuvo una sobrecarga de esfuerzo mental y físico y quedó sin energía, llevaba horas dormida. Pero hace media hora despertó. 2 quirks. ¿Eso era posible siquiera? Padre e hijo se quedaron sin habla ante esas palabras. Izuku sin embargo no tardó en regresar a su semblante calmado, escuchó a la perfección el murmullo de su madre, pero decidió hablarlo después, eso no era prioridad. ¿Dónde está? Preguntó. Habitación número 8. Izuku asintió a la información de su madre y se encaminó en busca de la habitación para ir a verla. ¿Cómo pasó esto, Inko? Solo me mandaste un mensaje y... Fue interrumpido. No lo sé. Inko gritó, agarrando su cabello. Primero Izuku salvando a Katsumi hace un año, ahora ella lanzándose contra un villano que fue capaz de vencer a la top 16 de Japón, sollozaba apretando su agarre en su pelo, mientras empezaba a soltar lágrimas, se había vuelto a romper a pesar de haber intentado distraerse con aquella revista. ¿Qué quieres que te responda? Estoy igual de confundida que tú, ¿por qué ni ella ni Izuku se pueden quedar quietos en estas situaciones? Isashi solo pudo rascarse la cabeza limpiándose los ojos. No lo sé, susurró finalmente para luego volver a ponerse los lentes. Realmente no lo sé. Izuku llegó a la habitación donde estaba la albina, cuando estaba por tomar el pomo de la puerta, este giró y la puerta se abrió desde adentro. Oh, ¿eres tú? ¿Ashot? Aquel héroe que llamó perra Destiny estaba ahí parado, saliendo de la misma habitación donde ella estaba. ¿Qué haces aquí? Cuestionó Izuku, sin intimidarse por el héroe poco agraciado por su reputación. Yo te haré una pregunta a ti. ¿Por qué apareces hasta ahora? Respondió la pregunta con otra, mirando acusadoramente a Izuku. ¿Qué demonios se supone que estabas haciendo? Se fijó en la vestimenta de Izuku. Si me sales con que estabas en un partido en vez de hacer tu maldito trabajo como cuidador me sentiré muy decepcionado. Bueno, más de lo que estoy. Izuku no supo qué responder a su duda, el héroe sacó un portapapeles y lo usó para darle un golpecito a Izuku en la cabeza. Solo vine a hacerle preguntas a ella, Ashot sonrió con saña.
Así que te salvaste de un reporte por negligencia porque tu madre será la responsable al ser su encargada en ese momento. Oye, no te atrevas a... ¿Crees que disfruto esto? Izuku fue interrumpido cuando el héroe se acercó a él con un firme paso, estando cara a cara con el joven más bajo que él. Conozco a los de tu tipo. Se creen tan buenos en lo que hacen que a la hora de la verdad se les cae la máscara y muestran su verdadera cara, dijo. Izuku se quedó quieto mientras él hablaba. ¿Crees que tener un poquito de reputación como alguien responsable, ya te hace capaz de cuidar a alguien en el estado mental de esa niña? Por Dios santo. Eres más idiota de lo que pensé. Izuku iba a refutar, pero fue callado con otro golpecito del sujetapapeles. Si ibas a ser capaz de poner un partido con tu padre por encima de ir con tu paciente a su terapia de hoy significa que no estás nada listo para una responsabilidad como esa. ¿Crees que mostrar preocupación tras los desastres y al día siguiente ir a un partido había bien de ti? No seas ridículo, lo remató con solo la mirada, tan filosa como una espada, cortando a través de la culpa que Izuku sentía. Si vas a seguir así, entonces haz que tu familia renuncie a la custodia de esa niña. No lo digo por ti, ni tu reputación como estudiante de UA ni mucho menos por mi orgullo. Lo digo por el bien de esa mocosa. El héroe empezó a caminar al lado de Izuku, no sin antes decir una última cosa que pondría el último clavo en el ataúd de Izuku. Haz bien tu trabajo, maldito incompetente. Lo haré que te la quiten. Y con eso se marchó, dejando a Izuku solo ante una puerta nuevamente cerrada, no tenía como decir o refutar algo por el estilo. Después de cierto punto dejó de cuidar a esa chica como se supone que debería. ¿En qué estaba pensando cuando creyó que ir a un partido a otra ciudad debía ser prioridad antes de asegurarse de que Destiny regresara sana y salva de sus terapias? Se quedó dudando de si abrir o no. Mientras tanto, Destiny estaba viendo su mano izquierda, su aura de píxeles estaba emanando mientras pensaba en lo que había soñado. Un edificio estaba en llamas, lleno de sangre de cadáveres en el piso. Si avanzabas hacia abajo en una escalera, podías ver un rastro de destrucción, paredes demolidas, llamas por incendios eléctricos y aspersores anti-incendio inservibles por un corte en el sistema eléctrico del lugar. En un pasillo subterráneo parecía que la historia se repetía mientras una persona caminaba entre todo el caos, esta veía todo el desastre en primera persona. Los pasos de la armadura blanca que portaba sonaban sin la más mínima pizca de temor mientras dos ojos con aura de píxeles de colores azul y morado emanaban de las manos y los ojos de la portadora de la armadura blanca. ¿Estás ahí? Escuchó una voz en su oído, se llevó dos dedos ahí. Responde. Sí. ¿El objetivo cayó? Preguntó la voz. Escapó. ¿Escapó o la dejaste escapar? Escapó, dijo con más intensidad en su voz. Como si no estuviera dispuesta a discutir sobre el tema con nadie. La voz detrás del objeto en su oído guardó silencio por un tiempo. Regresa. Ella tardó en responder, sí, señor. La comunicación se apagó y la usuaria de armadura blanca caminaba por las escaleras hacia arriba con su labor hecha. Mientras avanzaba sus ojos aún brillaban, tomó su máscara con visera y se la quitó, frotando unos ojos irritados por el uso excesivo de su don. Fastidioso, murmuró, frotando sus ojos irritados con sus dedos mientras caminaba. En la realidad, Destiny apagó su Kirk para luego frotar su ojo izquierdo, le picaba y a la vez le quemaba, le habían dado gotas especiales para hidratarlo y tratar el daño en sus vasos sanguíneos y así aliviar su dolor, pero tardaría en hacer efecto y debía usarlo cada 4 horas. Ya estoy cansada de esos sueños, ¿qué son? ¿Por qué siempre hay tanta muerte en ellos? Pensaba la albina mientras se recostaba en la cama, su mechón blanco característico cubría su ausente ojo derecho. Por primera vez usó 2 quirks a la vez, el de Inko y el de aquella heroína. Fue un logro bastante significativo, significa que podía usar más de un don en situaciones especiales. Pero el desgaste tanto estamínico como mental era abrumador. Quedó casi inconsciente después de usarlo por lo que debieron ser menos de 20 segundos. Pero entonces la puerta fue abierta por un peliverde muy querido por ella. Hola, Des. La albina se sentó de nuevo, un poco más animada, con una pequeña sonrisa en su cara mientras el pecoso se sentaba. Me dijeron, que hiciste algo genial. Él parecía dudar de lo que decía mientras se rascaba la nuca. La albina se rascó la cabeza avergonzada, mientras Izuku le mostraba una mochila. Mamá te trajo esto de casa, para cuando te digan que puedes irte. La albina sacó de la bolsa un suéter rosado con un estampado de conejo blanco, agradeció mentalmente a Inko antes de ponerlo en la mesa. Sin embargo, la mirada de Izuku le decía que se sentía mal. Ella al ver eso tomó la libreta que estaba a su lado por petición de ella junto a un bolígrafo para escribir.
Lamento no haber estado en el juego. No pensé que fueran a perder. Es lo de menos. ¿Tú cómo te sientes? Cansada. Ya veo. Por parte de Izuku hubo un silencio por un momento, mientras solo se podía escuchar el ruido del bolígrafo de Destiny. El Dr. Sander dijo que voy progresando. Aunque esos sueños siguen siendo borrosos y confusos. Izuku asintió, dejándola continuar mientras él pensaba qué decir. Pero vi tu partido, te queda increíble el uniforme del equipo. Además jugaste muy bien. Eso me dijo Ruby, fui al cine con ella de hecho. Y al decir eso en voz alta, no pudo evitar mentalmente abofetearse a sí mismo, estaba en un partido y después en el cine mientras la persona a su cargo arriesgaba su vida. Se había atrevido a ser tan vago en sus obligaciones. Ella es algo rara. Leyó lo escrito por la albina, pero parece buena persona. Supongo. Izuku no sabía qué decir o hacer ahora, Destiny parecía no afectada por lo sucedido o solo fingía, no había punto medio. Y eso Izuku lo sabía muy bien. Era el mismo acto que hizo con su madre cuando quedó hospitalizado tras el ataque de los villanos a Luzh. Así se sintió mi mamá. Pensó, analizando la involuntaria inversión en los papeles. Huele. Tomó una bocanada de aire mientras se declinaba en su silla. ¿Por qué peleaste con ese villano? En vez de ver a la albina escribir, la vio pasar a una página anterior de la libreta y le enseñó algo escrito anteriormente. No lo sé. Mi cuerpo se movió solo sin darme cuenta. Izuku guardó un incómodo silencio por 5 segundos que para él fueron eternos mientras el frío le recorría la espalda. Mi cuerpo se movió solo, cómo odio esa maldita frase. Esas eran las palabras de su madre hace un rato. Creo que yo también la odio, mamá, pensó el pecoso. ¿Entiendes lo que pasó, no? La albina regresó a la página en blanco para escribir. ¿Por qué? El chico la miró confundido. ¿Por qué? Destiny, esto cruzó toda línea, dijo, su ceño estaba levemente fruncido, no por enojo, sino por pura preocupación. ¿Crees que fue bonito verte caer de un edificio? Yo sé que no escribió la chica, pero, ¿debí dejar que esa heroína muriera? No lo creo. No sé por qué que me moví sola o por qué después lo hice por voluntad propia, pero creo que hubiera sido peor no hacerlo. Izuku agachó su cabeza apretando los dientes recordando lo que pasó hace un año. ¿Qué hubiera pasado si ese villano hubiera matado a esa chica y de paso a ti? ¿Qué debía hacer? Dejarla morir. No digas tonterías, héroe de tercera. Tu sola acción pudo hacer que el villano reaccionara y matara a esa niña, no seas testarudo, lo que hiciste no solo fue imprudente, fue estúpido. Al menos yo sí intenté algo y salió bien. Pero porque Olmig vino a salvarte, si no, estarías muerto. Si estás vivo es por pura suerte, en otra situación no te hubieras salvado. Prefiero eso a quedarme como un simple espectador sin hacer nada. Maldición, pensó el peliverde agarrando su cara, recordando el regaño de Deatarms. Destiny le puso la libreta adelante. ¿La heroína está bien? El pecoso tardó en responder. No tengo idea. Ni siquiera pensé en investigar eso. Tal vez luego me entere de algo, dijo antes de volver a pensar en qué hacer. Tardó un rato, y finalmente habló. Destiny, dime algo, ¿tú quieres ser héroe? La puerta fue abierta por una enfermera antes de que pudiera decir una palabra más. Vengo a darle sus gotas a la paciente. Izuku asintió, retrocedió y dejó que la doctora hiciera su trabajo. Una vez hecho esto, los dos volvieron a quedar solos. Destiny le hizo señas de ¿qué decías? Pero Izuku negó con la cabeza diciendo. Nada, no importa. Tal vez ni a él ni a ella les gustaría la respuesta que se den mutuamente. Pero entonces, a la mañana siguiente, cuando a Destiny le dieron el alta luego de pasar a un largo rato dormida para recuperar fuerzas, Isashi firmaba los papeles de salida junto a unos nuevos. ¿Qué es esto? Preguntó. Es opcional, contestó el doctor. Es una especie de prueba física, se usa para medir las capacidades de un paciente. Se le iban a hacer cuando ella estaba en el hospital cuando la trajeron la primera vez hace unas semanas. Pero decidieron no hacerla por salud, aunque parece que ahora es apta. ¿Quién aprobó esto? Recover Gale. Isashi solo pudo suspirar, aceptando el hecho. Regresó con su familia y les contó lo que sucedió, el ojo de Destiny se le iluminó en curiosidad. Por primera vez podía ver qué nivel tenía en realidad, pero... Ni, de, broma, escucharon a Izuku hablar. Ya fue mucho, no la pondremos a hacer algo como eso apenas saliendo del hospital. Izuku tiene razón, Isashi, es mejor solo irnos a casa y... Fue propuesto por Recover Gale incluso cuando la encontramos.
Tras ver su combate en las noticias, no creo que haya mejor momento que este para ver de qué es realmente capaz y si ya puede usar su Kirk. Pero es decisión de Destiny si quiere o no. Nosotros no podemos interponernos si ella quiere probarse a sí misma en un ambiente controlado. De hecho, creo que sería más benéfico que lo que hemos hecho hasta ahora. Sigue sin gustarme nada la idea. Que nos guste o no es lo de menos, esto es necesario para ella. Además, ya firmé los papeles. Sin consultarlo primero. Soy el encargado de su seguridad. Y yo su asesor legal. En esta jurisdicción trabajo yo. Pero. Destiny le jaló la manga a Izuku, enseñándole una hoja de papel con algo escrito ahí. Quiero hacerlo. Déjame hacerlo. Con la frustración a flor de piel, Izuku asintió, finalmente dando permiso y dirigiéndose al lugar donde se llevaría a cabo la prueba. No me termina de convencer este traje, pensaba Destiny estando en una habitación blanca hecha de un material duro. A lo lejos en una sala de observación podía ver a Izuku, Hisashi, Inko y unos 3 o 4 doctores tras el vidrio templado. Ella vestía un traje azul oscuro algo ceñido al cuerpo con líneas celestes, mientras su cabello estaba atado en un moño y su flequillo aún tapaba su ojo derecho. Prueba de comunicación número 1, dijo un doctor en el micrófono. ¿Nos escuchas, Destiny? La albina asintió alzando el pulgar. Esta prueba está pensada para correr el menor riesgo posible, aunque trataremos de curar tus heridas en caso de ser requerido. Probarás tu capacidad en una serie de niveles, el traje que llevas nos dará la información necesaria para eso. La albina escuchaba atentamente. Lo primero será una prueba de obstáculos. Ante ella aparecieron múltiples plataformas antigravedad que le hacían a Hisashi preguntarse qué tanto presupuesto había gastado el hospital en esa habitación especializada. Trata de llegar a la meta en el menor tiempo posible, usa los métodos que creas convenientes. La albina se acercó a la línea de salida, a un lado estaba una pantalla parpadeante que indicaba la postura de corredor y ella se colocó lista, su ojo brilló en su color celeste característico para agudizar su visión. Starts. Destiny no se movía, de hecho miró confundida la sala de observación mientras el tiempo corría. Ella no entendía inglés y cierto pecoso lo sabía. Izuku le dio un zape al doctor y luego tomó el micrófono. Que empieces. Gritó. Destiny procedió a correr a todo lo que sus piernas le permitían, sorprendiendo un poco a Izuku por su rapidez actual y la vio dar un salto para llegar a una plataforma a 2 metros de altura, rodó en dicha plataforma y siguió corriendo, llegando a un pasamanos y sorteándolo en cuestión de segundos. Llegó a una zona en la que habían plataformas móviles, sin embargo se dio cuenta de que éstas seguían un patrón así que con esa información procesada saltó entre varias lo más rápido posible para que su estabilidad no se vea afectada, llegó a la zona donde debía lanzar un frisbee de 10 libras lo más lejos posible, tomó el objeto y lo aventó hacia un blanco, dando en uno de los lados y siguió a la siguiente fase, dejando que éste analice la potencia de su lanzamiento. Luego el próximo obstáculo era subir una pared de escalada decorada con varias piedras, cosa que para ella no representaba ninguna clase de problema. Sorteó la pared usando las piedras más grandes a medida que subía, logrando acabar el desafío y presionando un botón, el cual hizo que una nueva plataforma se presentara y empezó a correr sobre esta, no esperando que termine de desplegarse y finalmente llegó al final de la prueba acabando un botón. Tiempo. 1, 24 minutos, 26 segundos. Ni siquiera 1 minuto y medio, murmuró una doctora sorprendida. El doctor de antes tomó el micrófono de nuevo. ¿Cómo te sientes? Preguntó. La albina le sonrió y alzó el pulgar de nuevo mientras la máquina registraba los datos. Completó una carrera con un tiempo récord de 5,26 segundos en menos de minuto y medio y ni siquiera estaba sudada. Los doctores coincidían en que si su Kirk no reforzaba su cuerpo definitivamente sus músculos internos estaban en otra liga. ¿Su Kirk no potencia sus capacidades, no? Preguntó un doctor, ya sabía la respuesta pero esta muestra de habilidades físicas lo había dejado sin habla. No, respondió Izuku, solo agudiza su visión, necesita copiar un Kirk para poder incrementar sus capacidades. Los doctores estaban perplejos, incluso gente con aumento pasivo por su Kirk hubieran tardado hasta 2 minutos o 3 máximo. Esta niña acababa de imponer un récord difícil de superar, y aún parecía fresca como una lechuga. Nivel 2, Destiny, dijo el médico encargado tras dejar a Destiny descansar 30 segundos aunque no parecía haber diferencia. Una caminadora que parecía bastante moderna y equipada apareció a la izquierda de la albina. Sube ahí, vamos a medir tu resistencia corriendo, ¿vale?
La chica dio el visto bueno e hizo lo pedido, se sorprendió de lo bien que esa cosa reaccionaba a sus pasos y lo fluido de todo el mecanismo. Iniciaremos la prueba, en caso de que no puedas más avisa o aprieta el botón rojo del centro, bajará la velocidad lentamente para que no sufras un desgarre o algo similar. Ponte la mascarilla de oxígeno. Destiny se puso en posición para iniciar con la mascarilla sobre su rostro, su ojo activo en caso de necesitarlo y su cabello bien sujeto. Iniciando en 5, 4, 3, 2, 1. La caminadora empezó a mover su banda y Destiny a caminar sobre ella. Al inicio fue una caminata lenta, después empezó a volverse un trote suave, después un sprint y después un sprint intenso. La velocidad iba aumentando hasta que se detuvo en cierta marca y parecía que a ella no le afectaba en absoluto, lo cual tenía intrigados a todos por mantener un sprint constante. ¿Cuánto tiempo lleva?, preguntó Inko preocupada. 4 minutos, dijo desconcertado Isashi. ¿Y a qué velocidad? Eso no parece normal. Menos 28, 34 kilómetros por hora, dijo uno de los doctores, e Izuku no pudo evitar sudar de solo ver eso. Usain Bolt solo podía correr a 42 kilómetros por hora por un máximo de unos pocos minutos sin alteraciones como un Kirk, y Destiny se estaba manteniendo en una rapidez menor, por casi 6 minutos completos en un sprint constante. Ni siquiera atletas profesionales podrían mantenerse así por más de un minuto. Izuku necesitaba por lo menos el 5% del One for All para correr a esa velocidad por 2 míseros minutos. Esa niña es un monstruo, dijo la doctora, y no estaba tan lejos de la realidad. 7 minutos a casi 30 kilómetros por hora fue lo que se necesitó para que Destiny presione el botón, sudara y jadeando, nunca había hecho tanto esfuerzo físico en lo que podía recordar. Eso es todo, ¿no?, pensó, secando el sudor de su frente mientras se bajaba de la caminadora. Muy bien, Destiny. Queda una sola prueba y podremos acabar con esto. Los obstáculos en su amplia mayoría desaparecieron, la caminadora también, lo que se abrieron fueron dos compuertas de al menos 5 metros de altura, en el interior de ellos aparecieron luces rojas. ¿Qué son esas cosas? Lo que salió de ahí fueron androides humanoides, 20 para ser exactos, todos de color blanco puro con una luz roja en el centro de sus caras. Tu misión es deshabilitar a estos testman y habremos acabado las pruebas. Este es el nivel 3, no tienes que destruirlos, busca su botón de apagado. Pero eso sí, no lo tendrás tan fácil. Destiny los veía con su Kirk activo, pero ellos, no tenían ningún aura. No tenía con qué contraatacar. Esto, no me gusta para nada. Oigan, esto es trampa. Gritó Izuku a los doctores. Ella no puede pelear desarmada, necesita copiar un Kirk para poder hacerlo. TSH, Destiny chasqueó la lengua, era el primer ruido que Izuku le escuchaba hacer en todo el tiempo que la conocía. Uno de los androides fue tras ella, pero la albina tomó su brazo en una llave que Izuku le enseñó y lo lanzó contra otro antes de evadir el ataque de uno que la iba a atacar por la espalda. Sus reflejos eran agudos, y su capacidad de análisis lo era aún más, a diferencia de Izuku que lo suyo era la táctica. Planear estrategias antes de enfrentar las situaciones, la especialidad de Destiny era la improvisación. Hacer las cosas en base de mini planes hechos justo al momento de estar en una situación, por eso podía usar los dones ajenos de excelente medida. Uno intentó darle un puñetazo, pero ella lo desvió de una patada antes de tomarlo de la cara y presionar el botón de apagado detrás de su nuca. Otros 3 se lanzaron en masa, pero fue lo que ella ya esperaba, usando su ventaja en su tamaño más pequeño, se infiltró rápidamente entre ellos presionando los botones tras su nuca, y Izuku pudo ver cómo el ojo de Destiny dejaba una especie de línea de luz tras ella. Ante ella uno preparó un buen puñetazo, pero ella se puso debajo del golpe, dando una barrida a las piernas, dejando a la máquina en el piso apretando el botón en su nuca. Llevaba 5, le faltaba 15. Time skip. Los robots fueron todos desactivados, Destiny jadeó en el piso sentada. Agua, quiero agua. Estaba seca, el sudor bajaba por su frente. Izuku apareció ante ella dándole una enorme botella de agua, ella no dudó en tomarla y en solo segundos ya se la había terminado toda, era una botella de 1 litro. Burp, se tapó la boca tras dejar salir un enorme eructo, pero nadie la culparía por eso. Destiny, acabas de pasar la prueba, los datos ya están siendo procesados. También están los datos de potencial de tu Kirk en base a tus últimos 2 combates con villanos registrados. El doctor dijo, antes de apretar un nuevo botón enseñando su estadística en la pantalla al lado de su información. Izuku se sorprendió, ella había puesto el nombre que él le había dado a su Kirk. Inko por su parte apenas podía creer eso al igual que Izuku. ¿Te pusiste nuestro apellido?
Preguntó Inko viendo a Destiny, la cual apenada asintió. ¿Réplica digital? Preguntó Izuku, insinuando que ella leyó su libreta. Ella apartó la mirada. ¿Es poderosa? Pensó Isashi. Endemoniadamente poderosa. La albina sonrió al ver su gráfica, si ese era su nivel, podría ser heroína entonces. Hora. 9:34 am. Ubicación. Japón. Musutazu. Casa Midoriyaya. 2 días luego de haber estado en el hospital y que a Destiny le dieran el alta, se podía ver a esta en el sofá viendo en su celular con una media sonrisa. Vaya, no pensé que fueran a hablar de mí en las noticias. Heroína Mirko salvada por una joven heroína anónima. Se siente bien saber que se recuperará pronto. La noticia de que Mirko había salido herida de la batalla fue tendencia en poco tiempo, las noticias dijeron que ella estaría fuera de combate al menos por 6 meses. Su columna baja fue destrozada, se le tuvo que retirar la espina dorsal entera y reemplazarla por una prótesis ultra resistente traída de un lugar llamado Island. Tardaría en hacer sus terapias, pero si cumplía bien el régimen, podría regresar al 100% en menos de un año. Un precio pequeño a pagar con tal de que la heroína Top 16 siga operativa protegiendo a la gente de Musutazu. Escucho a Izuku patear suavemente la punta de sus zapatos mientras tenía una mochila en su hombro. Ya me voy a la reunión de estudiantes de UA, dijo mirando de reojo a la albina. No dejan entrar a nadie que no sea estudiante, tendrás que quedarte sola hasta que regrese. Hay comida en el microondas, caliéntala por 2 minutos y puedes mandarme un mensaje por cualquier percance que tengas. Destiny le enseñó su libro con algo escrito. ¿Qué significa percance? Ella tenía una cara de genuina confusión. Izuku parpadeó un par de veces con desconcierto. Me refiero a que puedes avisarme en caso que suceda o necesites algo. La albina asintió ante la explicación del pecoso. El chico se acercó a ella y le dio una caricia en el cabello. Lamento no llevarte conmigo, son las reglas. Ni Inko ni Isashi estaban presentes en la casa, los dos estaban en sus respectivos empleos. Inko en el hospital y su esposo en el juzgado. La albina tomó la mano de Izuku y lo acercó para abrazarlo antes de que se vaya, él correspondió dándole unas palmadas en la espalda. Te cuidas. Él se acomodó la mochila, tomó su llave y salió del departamento, cerrando detrás de él dejando a la albina sola. Se lo estaba tomando con aparente calma, pero si por él fuera no dejaría a esa chica sola ni por un momento luego de lo que pasó y lo que le dijo a Shot. Haz tu trabajo, maldito incompetente. Quería golpearlo en ese momento, pero sabía que tenía razón. Debía tener cuidado, mucho más que cuidado. Destiny por su parte en el departamento sonrió, fue corriendo al cuarto y prendió la computadora con una expresión sonriente en el rostro. Podía quedarse a jugar videojuegos en la computadora todo el tiempo que quisiera mientras no había nadie para detenerla o necesitar de la computadora portátil de Izuku. Se puso los auriculares de orejera del pecoso y los conectó para también escuchar música al jugar. Encontró los juegos clásicos de Super Mario y se puso a pasar los niveles con relativa calma. Ella había descubierto esta fascinación por los juegos de video desde hace un par de días, usaba la computadora de Izuku de vez en cuando, tenía juegos en su celular, pero no era lo mismo que en pantalla más grande. Así pasaría una buena cantidad de horas. Izuku por su parte llegó a Oa una media hora después de caminar fuera de casa y tomar el tren y subir a un taxi. Pudo ver a sus compañeros ingresar, y Ida fue el primero en acercarse junto a Uraraka. Llegas tarde, Midoriyaya. ¿Qué pasó? No es propio de ti. Y Ida, Deku no tiene motores en las piernas. Déjalo en paz. ¿Cómo estás? En pocas palabras y así muy resumidamente. Estresado. No tengo cómo más decirlo. Tomando en cuenta que viniste vestido de civil y no con el uniforme pues, Ida señaló a Izuku de arriba a abajo, no tenía su uniforme, solo una remera verde y jeans. Lavadora y ropa roja. Quédate con eso, dijo el pecoso apenado, los demás aún no Fue interrumpido por un grito a lo lejos de cierta pelicenisa. Ya te dije que no, pelos de puercoespín. Deja de joder. Vamos, Bakugo, no seas así. Deja que copie tu tarea, vamos, vamos. Kirishima aguantando a Katsumi y viceversa, lo típico. Ni siquiera vamos a clases, el director solo nos va a dar una noticia sobre esta estúpida escuela. ¿Y cómo es que no la hiciste teniendo un mes para hacerla? Perdí mi cuaderno. Una vena se marcó en la frente de Katsumi cargando una explosión en su mano. No, 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 Bakugo Boom. Katsumi caminaba con una vena marcada en la frente mientras tras ella estaba Kirishima tirado en el piso con la cara manchada de ceniza negra. Kougi tosió, qué carácter, y son rodadas.
Katsumi giró sobre sus talones ante la mirada de Yalo cargo el payaso de Izuku. ¿Qué putas dijiste? La calma en su voz era más aterradora que sus gritos. Venga, repítelo, hombrecito. Kirishima estaba por morir. Son rosadas. E iba a morir como hombre. Con una sonrisa de suficiencia en la cara. Una sonrisa inocente pero sombría se formó en la rubia. ¡Boom! La rubia se retiraba con un Kirishima en Yamcha pose en el piso. Izuku apenas podía contener su risa. Tú no te atrevas a reírte, Deku. Izuku iba a ignorarla, hasta que recordó lo que pasó en el partido. Hija de... A mí no me calles, por tu culpa fallé un penal decisivo. Normalmente Izuku no se alteraría así, pero una cosa era joderlo con algo que le gustaba, y otra cosa robarle la gloria en un deporte en el que sabe que es bueno y ella jamás se le acercará a los talones. Estaba demasiado molesto como para dejarlo pasar esta vez. Eso sumado a su estrés previo. Si una sola persona en un estadio lleno de gente te distrajo, el problema lo tienes tú. Me apuntaste al ojo con un maldito puntero láser. Si fueras bueno en lo que haces, no te habrías distraído con tan poco. Eso no se hace, maldita narcisista de cagada. Katsumi sacó chispas de su mano. Tengo huevos de repetirlo. Izuku cargó su kirk en su pierna derecha, la misma con la que falló aquel tiro y con la que piensa patear una repetición con la cabeza de esa rubia explosiva en la portería que estaba a 30 metros de ahí. Te limpio el oído a patadas si quieres. Jóvenes héroes, la voz de Present Mix sonó en los altavoces de la entrada de UA. Ya no pierdan el tiempo y vayan al auditorio, esto es importante para su futuro. Tanto Izuku como Katsumi decidieron no seguir su pelea y obedecer siguiendo a sus demás compañeros que ya habían llegado. Mientras tanto con Destiny, ella había pasado casi 3 horas en su juego y finalmente había pasado todos los niveles tras ver una guía. También aprovechó para poner música de la memoria de Izuku en su celular propio luego de buscar cómo se usa el Bluetooth. Se fue a hacer de almorzar, tomó la lasaña que Izuku le había dejado en el microondas y la encendió. Luego prendió la tele y se detuvo en una película animada mientras esperaba a que se calentaba la comida. Unas 2 horas después ella estaba tirada en el suelo dormida, y sin Izuku cerca eso no era bueno, aunque en su momento no le importó, tal vez no le pasaría nada. Hora. 2:05 p.m. Ubicación. Japón. Musutafu. UA. Izuku por su parte estaba con la cara sobre el escritorio del auditorio, aburrido, el mensaje dado por el director no era muy interesante y solo esperó a que dijeran que podían irse para salir de ahí lo más rápido posible. Una vez dieron la libertad de irse tras el último anuncio, que ese sí era interesante, Izuku salió ni bien dijeron que sí. No espero a nadie. Se apresuró a llegar al tren usando esta vez su kirk en sus piernas, los rayos verdes le envolvieron el cuerpo mientras corría con el 5% en full cowl. No tardó nada en llegar al lugar, pero debía esperar a que el tren llegase. ¿Me adelantó o llegué tarde? Preguntó, más para sí mismo que otra cosa. Como sea. Se sentó en una banca y vio su celular, solo había un mensaje. Destiny. Voy a comer. 12:16 p.m. Izuku. Está bien. No te vayas a quemar. 12:16 p.m. Izuku no había recibido más mensajes tras eso y ya pasaban de las 2 de la tarde. No sabía si estaba siendo paranoico o excesivamente precavido. Hora. Barra. Fecha. Barra. Lugar. En el hospital el pasillo se extendía por todo lo largo del pasillo entre habitaciones. Todo estaba iluminado con una tenue luz blanca típica de un hospital. Una encapuchada sin su máscara caminaba en medio de ese sitio en busca de algo. No vayas a hacer algo estúpido, una voz habló tras ella, rasposa, molesta. No le dio importancia. Siguió caminando pese a eso y finalmente encontró unas escaleras que se extendían hacia abajo, iluminadas con luz azul mientras se quitaba la capucha revelando una cabellera blanca. Apártate, advirtió ella amarrando su cabello en un moño, dejando 2 mechones al lado e ignorando la presencia de su acompañante no deseado. Había un colgante dorado en forma de corazón de color dorado en su cuello, el cual se puso bajo el traje para protegerlo, vio el enorme lago que había bajo el edificio. Splash. El sonido de una zambullida se escuchó en el lugar. La muchacha empezó a nadar con una gran gracia, sus ojos brillaban con colores inmezclados de morado y azul bajo ese enorme océano artificial subterráneo. Destiny, Izuku la movió, agitando su hombro, la albina empezó a sudar dormida, jadeando, se retorcía. Empezó a moverla más forzosamente,
Pero entonces, vio el resplandor azul del ojo de Destiny desprendiendo una ira e instinto asesino que ni Shigaraki en el ataque de villanos mostró. ¿Destiny? Ella lo miró con un ojo afilado, cargó su diestra rodeada de su aura de píxeles celestes acompañado del brillo característico de su ojo izquierdo. No te atrevas a tocarme. Un poderoso estruendo sonó en toda la casa, incluso los vecinos de abajo se preguntaron si algo había explotado. Nadie sabía qué había pasado. Nadie quería averiguar por miedo. En la casa Midoriya, los ojos de Izuku brillaban en verde junto al ojo azul de Destiny, él tenía las dos manos juntas para bloquear el golpe, detrás de él la pared estaba agrietada y Destiny seguía empujando hasta tenerlo contra la pared, mostrando amplia superioridad en fuerza, el aura de píxeles se habían vuelto rayos celestes, denotando la copia del One for All por parte de ella. Soy yo. El ojo de ella se abrió, pudo ver que de la frente de Izuku escurría algo de sangre señal de haberse golpeado en la pared dañada, el semblante de ella titubeó, se llevó una mano a la cabeza cayendo de rodillas siendo sostenida por Izuku, quien no dudó en atenderla, el aura de ella se apagó y el ki de Izuku también, la albina abrió su ojo y miró a Izuku, notó que su mano estaba morada por haber tenido que aguantar el impacto de su golpe potenciado. Lágrimas empezaron a bajar por su mejilla. 25ª emoción descubierta. Arrepentimiento. Ella entre lágrimas se lanzó a abrazarlo, llorando, no quería herirlo, habría preferido cualquier cosa menos herir a su héroe, entre sollozos puso su cara en el pecho del pecoso, quien la abrazó con fuerza pegándola a su pecho pese al dolor en su mano. Ya, tranquila, todo está bien, él le acarició el cabello, tratando de consolarla. Fue una pesadilla, es todo. Eso más que para consolarla a ella, era para tratar de tranquilizarse también. Si no hubiese bloqueado el golpe y le hubiera dado de lleno en la cabeza, no quería ni pensarlo. Se quedaron así por un rato, hasta que al fin se separaron. ¿Qué pasó? Preguntó Izuku, cualquier cosa que sea su temor, no importa ahorita. ¿Tuviste una pesadilla demasiado fea? Trató de bromear. La albina se secó las lágrimas de su ojo izquierdo, no podía llorar de la cuenca derecha, y negó con la cabeza. Encogió sus hombros ahogando un sollozo en su boca, dando a entender que no sabía qué pasó. Izuku empezó a dudar de si ella le decía la verdad, pero bueno, ya sabrá todo después. Vio la mano de Destiny, estaba roja, seguramente también le dolía. Iré por el botiquín, y nos arreglaremos las manos, ¿te parece? La albina temblorosamente asintió y el pecoso le sonrió acariciando su cabeza. Hora. 6:45 p.m. Isashi entró al departamento quitándose los zapatos, vio a Izuku y Destiny jugando cartas por dobles mientras la mano del chico y la de la albina estaban vendadas. ¿De qué me perdí? Nos quemamos cocinando, se excusó Izuku, poniendo un par de dos en la mesa quedándose con 3 cartas. Destiny asintió poniendo un par de reyes quedando con 4 cartas. Habían acordado no decir nada de lo acontecido anteriormente y pasaron el rato jugando cartas hasta que Isashi llegara. El adulto se rascó la nuca, a pesar de los años Izuku seguía siendo pésimo para mentir. Espero sepas lo que haces, Izuku sudó frío. No sigan ocultando cosas si por lo menos no saben hacerlo. El pelinegro se dirigió a su habitación a cambiarse para ponerse algo más cómodo, dejando solos a los dos jóvenes. Mi mamá regresa hasta mañana. Mencionó el pecoso tomando un trago de su jugo que estaba al lado de él. La albina seguía intentando procesar lo que vio en su sueño. La vista de un hospital por fuera vino a su mente. Hora. 9:23 p.m. Cuando Izuku e Isashi estaban dormidos, Destiny se levantó de la cama, tomó una mudada de ropa y su libro, celular y la computadora de Izuku. No podía dormir, no luego de ese sueño de la tarde. Solo podía ver la ventana con la luna llena rebosante de brillo. Algo la invitaba a investigar. Necesitaba saber qué era eso tan alarmante que la hizo entrar en automático y lastimar a su Izuku. Necesitaba respuestas y rápido o de verdad ya no podría volver a dormir de nuevo. Estando afuera de la habitación se puso a reflexionar sobre lo que vio, giró el lápiz sobre su mano poniendo el libro en la mesa del comedor de la sala con únicamente su teléfono como lámpara. Hospital, hospital, hospital. Se repetía esa palabra constantemente mientras intentaba dibujar lo mejor posible y al detalle la estructura del hospital, tardó casi 2 horas en eso, pero se hallaba decidida en no rendirse. Sus trazos eran lo más precisos posibles, los trabajó incluso con las sombras. Había estado practicando su dibujo y estaba feliz con su progreso y ahora le iba a sacar provecho. Un poco más.
Pensó, mientras una gotita de sudor bajaba por su frente al trazar las sombras y borrando las luces para acentuarlas. Tardó, ahora faltaban los detalles. Cerró los ojos y se concentró en las letras fuera del hospital, y entonces los kanjis vinieron a ella. Si bien no los podía escribir por su cuenta, sí podía copiarlos. Una vez lo logró, ya todo estaba hecho. Vio el lugar que dibujó y sonrió. Tomó su celular, le sacó una foto con flash, entró a la galería, buscó la imagen y la escaneó con Google Lens. Tardó mucho. Pero finalmente una de tantas imágenes le dio resultado. Era ese, el mismo hospital de su sueño. Era un hospital bastante alto, de varios pisos y con un acabado de mármol blanco, con el emblema de la salud en su entrada. Hospital Internacional Harajuku Norioshi, leyó la albina, su sonrisa se extendió más. Allá voy. Rastreó la ubicación original con la página enlazada a la imagen. Pasó las coordenadas a lo que creyó que eran en el mapa de la computadora, y un mapa de Google Maps se desplegó para ella, ubicación exacta. En la descripción decía que tras un incidente fue desmantelado, pero eso a ella no la iba a detener. Quería sí o sí sus respuestas. Y tal vez, descubra quién es realmente. Algo le decía que ese hospital le podía decir el porqué de sus sueños y por qué se sienten tan vívidos para despertar y no recordar los sucesos sino las sensaciones. Pasó la data a su celular y buscó ropa, un jean negro, una blusa blanca de manga larga y una chaqueta azul y sus tenis del mismo modelo que Izuku pero blancos y rosados. Tomó una mochila de hombro color negra que al parecer era de Izuku en un año escolar anterior, metió su libro, un poco de comida y se movilizó lo más rápido posible. Pero antes. Entró a la habitación de Izuku, él estaba dormido, se le hizo demasiado lindo verlo en ese estado. Puso una nota que había escrito previamente sobre su cama para al menos no preocupar a nadie el tiempo suficiente para que regrese. Se llevaría un regaño mega severo, pero era lo de menos. Antes de salir de nuevo se arrodilló en el suelo frente al rostro de Izuku. Le acomodó mejor la sábana, le acarició suavemente el pelo con una sonrisa, cerró su ojo y le dio un beso corto en la frente. Ya vuelvo, no vayas a preocuparte por mí. Regresaré. Se puso de pie de nuevo, el ventilador puesto en giro para darle aire a ambos fue puesto para soplar solo a Izuku con el paciente apretar del botón de parte de ella. Sin más, salió de la habitación, tomó su mochila y se dirigió a la salida, tomó la llave nuevamente, se aseguró de llevar su teléfono y cargador con todo y auriculares, después salió por la puerta cerrando con seguro tras ella. Se dio 2 palmadas en las mejillas y empezó a bajar las escaleras no sin antes ver la hora en su celular. 11:52 p.m. Se giró a ver el cielo nocturno sobre la ciudad de Musutazu, y un camino pendiente que atravesar hasta lo que estaba buscando desesperadamente. Espero, no tardar tanto. Y sin más, salió a la calle y empezó a caminar guiándose de vez en cuando con el mapa de su teléfono, esperaba no quedarse sin batería antes de llegar porque debería detenerse y cargarlo. Time skip. No supo cuánto tiempo caminó en total. No le importó. Ya era incluso de día. Los pies le dolían. Pero no podía parar estando tan cerca. Siguió las coordenadas en su celular y siguió caminando, se dirigió por una montaña que nunca había visto, y la subió. Parecía que nunca había estado aquí antes, la temperatura era una locura de lo baja que era. Siguió caminando, siguió y siguió por el bosque. Podía ver su aliento en cada soplido debido a la baja temperatura de la noche. Los árboles, cuya especie no reconoció, se extendían hasta las alturas privando a Destiny de la luz natural de la luna, mientras que sus ramas se extendían en los alrededores, permitiendo solo pequeños claros donde pasaba la luz natural, iluminando todo con un resplandor azul oscuro. Tras cierto punto, Destiny decidió mejor activar su Kirk, su ojo se iluminó, ¿por qué ir al pendiente de la luz de su celular y su carga si así podía ver mejor? Simplemente fue la decisión más lógica. Después llegó a un claro más grande, al mirar arriba pudo ver el cielo estrellado en todo su esplendor. Solo necesitó un vistazo para saber que le encantaba ese paisaje. Era preciosa la vista nocturna sin la luz residual de la civilización. Ojalá Izuku hubiera podido ver esto. Con una pequeña sonrisa continuó su camino, podía escuchar grillos, ver incluso brillos de luciérnagas e incluso escuchar el ruido gutural de los búhos. Entonces, lo vio, su objetivo, sobresalía de todo el bosque a la distancia. Caminó hacia él, no entendía por qué estaba aquí en primer lugar, solo le interesaba que aquí está. El hospital abandonado, antes glorioso, ahora era una prueba del implacable e inclemente paso del tiempo. No puede ser, en mi sueño era tan nuevo. ¿Por qué está así ahora? No pudo haber pasado tanto tiempo. ¿O sí?
Su semblante tambaleó, una rama bajo su pie se rompió, decidió tragar saliva y caminar. ¿Qué pasó en este lugar? ¿Por qué estaba tan destruido? Tenía raíces, grietas y un daño irreparable para cualquier estructura de ese tipo. El edificio cada vez se veía más cerca con cada paso que daba en su trayecto, no le importó el ruido de los alrededores. La puerta se presentó ante ella. Solo era el marco de metal, el cristal yacía roto y regado por todo el lugar. Cargó voluntad y dio el paso, el metal crujió bajo sus suelas a medida que caminaba. Los pasillos viejos se extendían en todo entre la recepción y las habitaciones. Pero de algún modo, sabía a dónde ir, ya que de vez en cuando podía sentir un destello blanco que le enviaba una imagen. Podía usar eso para guiarse, era como una pequeña pista en un inmenso rompecabezas. Le tocaba a Destiny rellenar los espacios con análisis y acciones. Recorrió un corredor. Pasaba su mano por la pared a medida que avanzaba, veía el techo y el piso en busca de algo útil. Eventualmente, llegó a una puerta. Hizo toda la fuerza posible y no pudo abrirla. Decidió ir por otro método, tomó una barra de metal que estaba ahí y la usó de palanca para abrirla con relativa facilidad. Siguió caminando, hasta que algo brillante en el piso le llamó la atención. Al levantarlo, era un colgante. Tenía la forma de un corazón, se veía dorado a pesar de lo sucio que estaba. Lo revisó lo mejor que pudo. Esto tiene una ranura, no, es abrible. Metiendo dos uñas, pudo abrirlo, las dos mitades de corazón salieron a la luz. En un lado de los corazones había una mujer de pelo blanco y ojos azules, cargando a una niña con ojos y pelo del mismo color con el pelo atado en dos coletas. Al otro lado, en el otro corazón, había un hombre de pelo gris. ¿Quiénes son estas personas? No reconocía a ninguna de las tres personas. Pero le llamó la atención el color de pelo y ojo de las dos féminas. Eran sus rasgos más característicos. Su albinismo ojiazul. Decidió guardar esto, tal vez luego le sirva para conseguir más información, pero por ahora no le servía de nada. Luego siguió su camino y entonces, en medio de la oscuridad, la vio, una escalera que se extendía en escalones hacia abajo. Todo el trayecto escalonado estaba cubierto de basura, una clara prueba de que gente sin hogar había estado ahí. Le sorprendió no encontrar a nadie en todo su camino en este lugar ya que ver a indigentes era algo que se esperaría. Empezó a bajar la escalera, no sin antes dejar su maleta en la entrada para que la puerta no se cierre ya que en ese lugar no había señal. Entonces, lo encontró. En el piso de ese sótano había un enorme agujero desigual, como si le hubieran arrancado un pedazo de una mega mordida. Ese agujero era un estanque, una especie de pequeño lago. Es, el estanque de mi sueño. Podía ver un resplandor azul tenue pero constante parpadear en la superficie creando un patrón de red en movimiento en el techo. Se acercó, se preparó. Activó su Kirk. Aquí voy, tal vez este lugar me muestre el fin de ese sueño y me dé las respuestas que necesito. Splash. Se zambulló, e inmediatamente se dio cuenta de lo gigante que era este lago bajo aquel agujero. La luz de su ojo destellaba, lograba ver cardumen tras cardumen de peces tropicales, no entendía qué hacían aquí incluso algunos peces koi. Mantenía el aliento contenido, no sentía que necesitara respirar gracias a su alta capacidad pulmonar. Ubicación. Hospital de Musutafu. Inko recién había acabado su papeleo y debía presentarlo, se estiró mientras firmaba el reporte en su mano y luego se levantó, tomó un café mientras veía la ventana directo a la ciudad. ¿Cómo estará Destiny? Pensó, antes de regresar a lo suyo, notando que tenía un montón de llamadas perdidas tanto de Isashi como de Izuku. ¿Qué diablos? Ubicación. Hospital abandonado. La albina empezó a moverse por instinto, nadó impulsado solo por sus piernas con los brazos rectos para sumergirse más y más adentro. Atravesó zonas que no espero ver nunca en un lugar como este. Pequeños géiseres burbujeantes, una densa flora y fauna marina. Entonces vio un arco de piedra que conducía a una caverna donde la luz se perdía, algo le decía que debía ir por ahí y eso hizo. La temperatura era cada vez más y más helada a medida que bajaba y tuvo miedo de contraer un resfriado, pero sería un pequeño precio a pagar. Los peces se acercaban y se iban apenas les enseñaba su resplandeciente ojo azul. La luz natural eventualmente desapareció. ¿Cómo es que aún no siento ganas de respirar? Por alguna razón, ahora que por primera vez se metía al agua, se sentía extraña. 26ª emoción descubierta. Nostalgia. Siguió, sus extremidades inferiores eran de gran ayuda para atravesar este extremo lugar. Tocó una roca que parecía tener una inscripción anotada directamente en la roca tallada, no entendía, parecía ser cualquier idioma menos un derivado del japonés como el kanji, katakana o romaji.
Entonces escuchó un ruido, y decidió ir más profundo a ver qué era. Todo estaba negro en aquella supercaverna, esto era básicamente un océano artificial. Llegó al fondo, no podía ver casi nada, se quedó sujetada de un pilar de piedra para mantenerse en el suelo. Bien, ¿ahora qué? La chica se quedó viendo la oscuridad, hasta que dos pares de ojos gigantes la vieron de vuelta, ojos de color azul profundo y brillante, como el de ella. Vio algo acercarse, algo enorme, y entonces, lo vio abrir sus inmensas fauces. Ella se quedó helada. Una emoción que nunca antes había sentido se apoderó de ella mientras esa monstruosidad colosal iba tras de ella. No sabía ni qué expresión poner, abrió la boca y se le escapó el aire que tenía. 27ª emoción descubierta. Horror. Narra Destindy. Fue en ese momento donde me di cuenta. Que venir tal vez fue una muy mala decisión. Unos enormes orbes azules le regresaron la mirada mientras su máscara le cubría la cara, ella le regresó una mirada morada mientras sus píxeles se manifestaban, llenando el agua del mar artificial de la zona donde estaba de un brillo violeta mezclado con azul. El monstruo de aproximadamente 120 metros le miró, dos pares de ojos en su cabeza de tiburón martillo la miraban como a una presa, sus múltiples colas destrozaban el suelo tras cada impacto de látigo. Los ojos de la muchacha de traje blanco lo miraban incluso a través de su visor, como una adulta mirando a un niño desobediente. Insubordinación. La máscara le cubrió la cara de un momento a otro inaceptable. El monstruo se abalanzó contra ella. La cazadora se apoyó de un pilar de piedra, cargó energía en sus piernas como un resorte y se disparó a sí misma hacia el enorme ser y este hizo lo mismo extendiendo los brazos. Iba a ser una pelea sin tregua entre un leviatán gigante contra el leviatán blanco. La diferencia de tamaño era arrolladora, pero a ella eso nunca le había importado al pelear con enemigos que la superen en tamaño. Más grande solo significaba que era más fácil de apuntar. Vio su aura, al menos 10 colores distintos que no se tomó la molestia de investigar. Decidió copiar el más grande, el más fácil. Cómeme, dijo y se dejó devorar por la bestia, bajó por su esófago en cuestión de segundos hasta su estómago. El monstruo sonrió satisfecho por su victoria. Había derrotado a su depredador natural. Sin embargo, una bocanada de cientos de litros de sangre azul se derramó de su boca y se esparció en el líquido, sintió uno de sus corazones reventar. Cayó al fondo del lecho marino. Se retorció, gritaba agónicamente mientras más de sus órganos eran destrozados. Fue malditamente estúpido al creer que comerse a esa criatura la mataría, ahora le quedaba claro por qué era su depredador y él la presa. Su otro corazón fue perforado y todo su interior, pulmones, hígado, páncreas. Todo se llenó de sangre, pudo sentir cómo subía por su garganta y una colosal cantidad de sangre azul brillante emanó de su boca antes de caer muerto al suelo. Entonces su cabeza fue perforada desde adentro por dos látigos azules, de la herida que le destruyó el cerebro salió una figura de máscara y ojos brillantes morados, su aura de píxeles formaban tres colas largas con punta de cuchilla similares a las colas de ese monstruo. Eliminado, dijo con una mano en su comunicador. Perfecto, felicitó a alguien al otro lado de la línea. Ese era el más grande de los rebeldes. Ve por el siguiente. Ella tardó unos 5 segundos en contestar. En camino. Le dedicó una mirada al cadáver de la gigantesca bestia. Bajo su máscara había una mirada que denotaba algo de lástima hacia la criatura. A pesar del sentimiento, se dio media vuelta y nadó hacia su siguiente presa. Lo que la diferenciaba de todos los anteriores es que ella no necesitaba respirar aire. Su máscara no era más que protección extra. Todo el oxígeno que necesitaba lo sacaba directamente del agua que entraba a sus pulmones. Entonces, bajo, se sostuvo de una torre de rocas y escuchó un bramido acercarse. Dos orbes azules la recibieron a la lejanía. Entonces, la criatura abrió sus fauces viendo con ira a su cazadora. La albina no cambió su expresión bajo su máscara. La albina retiró su máscara mientras esquivaba un zarpazo que destrozó la columna de rocas en la que estaba, un latigazo de uno de sus tentáculos impactó con ella, las colas del monstruo que eliminó antes rodearon su brazo para bloquear su ataque, siendo arrastrada por el agua y los destrozos de piedra destruida. Sin embargo, lo único que podía sentir era empatía por este monstruo. No te preocupes. Pronto ya no sufrirás más. Se puso en posición en el fondo del lecho marino, sus látigos de píxeles brillantes se agitaban viendo a su presa. Solo uno más, pensaba. Solo uno más, repetía en su mente esas tres palabras una y otra vez mientras esquivaba. Solo uno más. Solo uno más. Decía Izuku haciéndole RCP a Destiny. Solo uno más. Solo uno más.
Una última compresión en su pecho por parte del pecoso hizo que Destiny empiece a toser un montón de agua, se giró, retorció en agonía asfixiante, al parecer no estaba acostumbrada a tener agua en sus pulmones. Miró a su alrededor, estaba en la entrada de aquel lago extraño, el agujero del estanque estaba ahí, ella estaba mojada, lo que significa que él se había metido. Él le dio palmadas en la espalda, el pelo de la albina caía sobre el piso sucio mientras tomaba aire. Reconocería la voz de Izuku donde fuera. ¿Qué demonios haces aquí? Ella desesperada se sentó, se alejó, estaba desorientada, se sentó apoyada de una sucia pared, Izuku también estaba mojado, todo el lugar estaba tenuemente iluminado por la lámpara del celular que Izuku tenía colocado en la funda de seguro de su cinturón. La albina se agarró la cabeza con extremo dolor, sentía que su cerebro iba a estallar. Izuku ante la vista solo pudo tratar de reconfortarla. Izuku la abrazó poniendo su cabeza contra su pecho, estaba helada, temblaba de frío. Izuku la trataba lo mejor que podía. Ya, todo estará bien, ya pasó. La albina lo abrazó con fuerza mientras él le sobaba la cabeza como ya era costumbre para ayudarla a calmarse. Estuvieron así alrededor de 5 largos minutos, solo escuchaban los sollozos de la albina y el agua meciéndose en el estanque a su lado. Luego ambos se sentaron uno al lado del otro, ella se abrazó las piernas hecha bolita mientras el pecoso, que debería estar molesto por esta impertinencia, dejó su molestia en segundo plano. Dime por favor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estabas aquí? La chica no podía responder, no tenía su libro, son embrago, ella señaló el estanque que seguía emanando esa rara luz lunar. ¿Hay algo ahí? Inquirió Izuku, Destiny asintió, hizo señas de mandíbulas con sus manos. ¿Un monstruo? Destiny asintió nuevamente. Allá abajo no hay nada, después de 10 metros es solo roca. Ella lo miró confundida, no, era imposible, ella lo vio todo, era un enorme ecosistema lleno de peces y de vida, era imposible que no hubiera nada. Rápidamente se levantó intentando entrar de nuevo, pero fue detenida por Izuku en plena carrera agarrándola por la cintura, ella gruñó y pataleó mientras tapaba la luz del celular de Izuku con su cuerpo. Destiny. Ahí no hay nada. La albina se negaba a creer lo que decía y se negaba a creer que no había nada cuando sabe la verdad. No, hay algo ahí. Algo gigante. Ahí están las respuestas que necesito. Ella gritaba eso en su mente, estaba por soltar un grito que tal vez le destroce las cuerdas vocales hasta que Izuku la detuvo abrazándola de la cintura, ella en estado base tenía bastante más fuerza que él, pero no por eso no intentaría pararla. Estabas paralizada, hundiéndote lentamente hasta el fondo cuando te encontré. Creí que te estabas ahogando. Por eso fui a buscarte. Ahí no hay nada, no tengo razones para mentirte, maldición. Destiny tenía la cara siendo tapada por su cabello mientras lentamente dejaba de luchar, jadeaba entre lágrimas, ¿por qué Izuku no quería ayudarla? ¿Qué le pasaba? Ella lo vio todo. Destiny, solo vámonos a casa. La albina le dio un empujón y se alejó, lo miró, su ojo celeste brillaba. El de Izuku hizo lo mismo pero en verde. Tranquila. La albina señaló la postura de Izuku con el dedo. ¿Por qué te pones en guardia entonces, como si no lidiaras conmigo sino con un animal salvaje? Vio que Izuku escondía su mano derecha, la misma que Destiny casi le rompe de un puñetazo hace rato. Izuku apagó su Kirk, Destiny no hizo lo mismo. Lo cierto era que ninguno quería herir al otro, pero ella quería estar prevenida. Ella le hizo señas con su mano para que hablara. Encontré tu nota y te seguí rastreando tu celular. ¿Qué quieres decir con que no quieres ser una molestia para nadie? La albina agachó la cabeza, ensombrecida por la oscuridad de la noche. Destiny, desde que te conozco solo he querido lo mejor para ti. Soy tu cuidador. Tal vez no he hecho bien mi trabajo, lo admito, lo he hecho pésimo hasta ahora. Pero por favor, solo vámonos a casa. No hay nada aquí. La albina se quedó quieta, luego negó con la cabeza repetidamente antes de girarse a ver el estanque. ¿Crees que algo allá abajo te ayudará? La albina caminó al lado de él, tomó su mochila que estaba deteniendo la puerta, tomó su libro y lápiz, luego dejó que Izuku le ilumine mientras escribía. Encontré pistas. He recibido piezas de rompecabezas a medida que venía aquí, algo me ha estado guiando hasta aquí. No sé por qué, solo sé que allá abajo están las respuestas que busco. Izuku leyó eso, dudó un momento mientras reflexionaba. Estaba intentando procesar todo lo sucedido. Luego ella escribió algo más. Por favor, déjame ir, no podrás contra esa cosa. ¿A qué cosa te refieres?
Ella procedió a rápidamente hacer un dibujo del monstruo que había encontrado, tardó aproximadamente 10 minutos pero el tiempo era lo de menos ahorita. Izuku se quedó mirando esa cosa intentando dimensionar qué era lo que había ahí. ¿Y tú sí podrás contra eso? Cuestionó Izuku. Destiny no pudo escribir nada más, el lápiz se rompió. La albina buscó aquel dije y se lo enseñó al pecoso, este lo abrió, quedando perplejo del parecido de Destiny con las personas en las fotos. Tú. Ella le enseñó un nuevo escrito. Por favor. Quiero saber quién soy. El pecoso no dijo nada, guardó el objeto en la maleta de nuevo, la tomó y se la subió al hombro. Es demasiado peligroso. Vamos a casa, papá sabrá qué hacer. La albina se quedó impactada ante el poco tacto del chico al hablar. Izuku. Sentía una enorme presión en el pecho, quería llorar como nunca. Izuku no dijo nada más y empezó a caminar alejándose lentamente de ella, pero entonces la albina lo agarró desde atrás del mismo modo que él hace rato. Estaba indudablemente asustada ante la idea de que a Izuku le sea indiferente todo lo que ella quería saber, o al menos así era, hasta que puso su oreja en su espalda y su mano en el pecho de Izuku y pudo escucharlo. Su corazón latía extremadamente rápido, su respiración era entrecortada. ¿Izuku estaba asustado? Quiero que cumplas tus objetivos, le oyó decir, mientras él se giraba para verla, su ropa empapada surgía por las burbujas de aire entre su chaqueta. Quiero que comprendas lo que te rodea, quiero que conozcas el mundo, quiero que recuperes tu memoria. Lentamente aumentaba el sonido de su voz. Quiero que puedas recuperar tus recuerdos y poder seguir adelante. Pero no si es a costa de tu vida. Vela albina abrió el ojo de par en par, su párpado y labio superior temblando. Ahí marqué la línea. No puedo dejar que te pongas en riesgo por una corazonada. Izuku no sabía cuándo había cambiado tan radicalmente su forma de pensar. Antes habría sido el primero en ayudarla en esta situación, pero ponerse en el lado de las personas que le dicen ten cuidado, o no hagas una locura le dio una perspectiva totalmente distinta de los acontecimientos. Antes creía que los demás exageraban al preocuparse tanto por él, no entendió esa preocupación hasta que le tocó sentirla con esta niña. Cuando valoras a alguien no importa lo que esa persona te diga o te haga creer, sabes en el fondo que nunca dejarás de preocuparte. Sobreproteger tampoco está bien. Está igual de mal. Pero eso un adolescente preocupado no lo va a ver como tal. Destiny soltó su agarre, pudo ver a Izuku soltar un pequeño sollozo. Pero él rápidamente se la secó. No debía vacilar, si él mostraba dudas ahora todo podría ponerse peor. Sin embargo, ella lo miró, una afilada decisión en su único ojo azul, y emprendió carrera en dirección contraria. Izuku gritó su nombre y fue corriendo tras ella soltando la mochila de Destiny, pero no pudo evitar cuando ella saltó al agua y él fue tras ella. La albina se quedó perpleja viendo el lugar alrededor. Era mucho más pequeño de lo que recordaba, demasiado. No, esto. Es imposible. El labio de la chica tembló, no podía creer que el lugar fuera tan distinto, había estado ahí hace apenas unos minutos. No podía estar pasando esto, simplemente su mente no lo aceptaba. Escuchó un chapuzón y vio a Izuku aparecer a su lado, aguantando la respiración. La tomó de la mano, sin embargo ella se la quitó rápidamente y nadó más lejos de él, sorprendiéndolo por su técnica de nado sin manos, era como ver a una sirena de dos aletas. Nadó lo más rápido que pudo buscándola, ella buscó alrededor alguna fisura, la encontró gracias a la visión de su Kirk, ella aún no se daba cuenta de que el agua entraba y salía de sus pulmones como si de un pez se tratase. Izuku llegó con ella segundos después, los ojos de Izuku brillaban con el One for All activado. Destiny aprovechó eso, copió el Kirk y cargó un golpe, este resonó en todo el lugar generando una onda de agua, luego dio otro mientras se sostenía de una piedra cercana, de su nudillo salió algo de sangre de su herida anterior, pero le importaba poco o nada. Dio otro golpe y la telaraña de la grieta se abría más y más, y Izuku veía alrededor como el granito de la piedra se iba cayendo. Asustado intentó agarrar a Destiny, pero ella dio un último puñetazo con toda su fuerza más el Kirk de Izuku y finalmente la pared cedió, las rocas caían lentamente por la resistencia del agua golpeando el suelo una sobre la otra. Izuku vio con los ojos bien abiertos lo que había detrás de esa pared. Era un enorme túnel de roca que conducía hacia un lugar que emanaba un brillo lunar azul. Izuku se preguntaba cómo la luz de la luna llegaba a este lugar. Izuku se giró a ver a Destiny y ella solo sonreía, su ojo seguía brillando y de su mano salía sangre, pero ella solo se amarró bien la venda y la hemorragia fue controlada. Ella le extendió la mano una sonrisa inocente que a la vez era tranquila y algo aventurera. Por favor, Izuku. Necesito que confíes en mí en este momento.
Izuku vaciló, sabía que debía ser firme pero a estas alturas sabía que si no ayudaba a Destiny entonces tal vez ella nunca vuelva a confiar en él y todo sería peor. Si no había nada, podrían regresar a casa y ver otra forma de ayudarla, pero si iba y encontraban a ese monstruo o algo similar, no quería ni pensarlo. Siento que voy a arrepentirme de esto. Pensó, sin embargo, tomó la mano de su amiga y ella lo acercó a sí misma y empezó a nadar con Izuku tomado de su mano. Ella lo guió por todo el recorrido lo mejor que pudo, manteniendo una sonrisa inocente en todo el trayecto, los ojos de ambos brillaban con sus dones activos, el azul y el verde iluminaban tenuemente la oscuridad a su alrededor mientras les agudizaba la visión. Al salir de esa cueva fue recibido por algo que nunca imaginó posible debajo de Musutazu, era todo un ecosistema marino, de algún modo este océano artificial se había mantenido oculto en los sistemas subterráneos de la ciudad. Todo debajo de ese hospital. Al girar podía ver cardúmenes de peces de diversas razas, algunos calamares, por Dios, en el fondo incluso habían cangrejos y camarones. ¿Cómo fue que todo esto se mantuvo oculto tanto tiempo? Pensó, su rostro se estaba poniendo azul. Soltó la mano de Destiny, su Kirk se apagó, burbujas de aire salieron de su boca repetidamente, se estaba quedando sin aire, se iba a ahogar. Sin embargo, sintió como la albina le sujetaba de las mejillas para que la mire. Pase lo que pase. Decía la albina en su mente. No voy a dejar que mueras por mi culpa. Izuku estaba quedando inconsciente, hasta que sintió algo cálido, abrió los ojos de par en par al darse cuenta de lo que había pasado. Destiny había unido sus labios con los de él, sin embargo, lo que le sorprendió fue que ella le estaba enviando aire y oxígeno directamente a sus pulmones a través de ese beso. Segundos después, se separaron, y Izuku la miró con una expresión deslumbrada en su rostro. Sin embargo, vio a la albina mover su pecho de arriba a abajo como si, no era posible, ¿o sí? Ella puede. Sus ojos se abrieron ante la comprensión. Puede mantenerse bajo el agua como un pez. La albina no cambió su expresión, ni siquiera se sonrojó, empezó a nadar siendo seguida por Izuku de cerca, el cual a estas alturas ya no entendía nada. El ecosistema se expandía a los alrededores, parecía no tener fin hasta donde la vista de ambos jóvenes alcanzaba. Todo era un absoluto espectáculo. Pasaron por una sección donde incluso habían hidrovolcanes. Todo era tan increíble que Izuku quería sacar fotos, pero cuando quiso hacerlo la necesidad de respirar lo detuvo, Destiny se acercó rápidamente apenas se dio cuenta. Izuku se puso la mano en la boca para evitarlo pero ella al parecer pez en el agua le movió la mano e Izuku ya no pudo oponer resistencia a que ella le brinde ese respiro de oxígeno que necesitaba. Espero que esto no se haga costumbre, pensó con los ojos en blanco, con un ligero temor surgiendo de su interior. Por otro lado, no me molestaría si se volviera costumbre, pensó la chica al separarse de él. Ella lo guió y siguieron nadando en ese extraño ecosistema oculto. Destiny había deducido que la vista de esa criatura no fue más que una alucinación suya, ya le había pasado de todas maneras, así que se sentía más segura. Izuku se quedaba algo atrasado pero ella siempre volvía para guiarlo al tener mayor agilidad en el agua. Creo que Des y Tsuyu se llevarían bastante bien, pensó, recordando a su amiga anfibio de la UA, seguramente se harían amigas rápidamente considerando la personalidad de la ramita. La sirena de pelo plateado y la rana de pelo esmeralda, sonaba como un buen promocional para un póster. Escuchaban el agua en sus oídos, una sensación de familiaridad recorría la columna de la peli plateada. Se sentía como si estuviera donde pertenecía. De alguna manera se sentía a gusto bajo el agua. La frialdad del agua, la vista tan magnífica, el sonido de la corriente en sus oídos. Todo se sentía maravilloso. O eso fue hasta que vieron a la lejanía a un tiburón de gran tamaño. ¡Qué mierda! Gritó Izuku en su mente al ver el animal. Destiny rápidamente lo tomó de la mano para tirar de él y esconderse juntos en unas rocas mientras veían al temible animal pasar a su lado. Destiny soltó algo parecido a un suspiro submarino mientras Izuku se tapaba la boca mientras burbujas le salían de la boca. Izuku se estaba quedando sin aire de nuevo y la albina reaccionó rápidamente uniendo sus labios con los de él una tercera vez. Una vez se vieron libres de la amenaza, siguieron avanzando por ese sendero. Llegaron a una zona rocosa con varias cuevas. Subieron por una apertura en el techo que emanaba un extraño resplandor azul y entraron. Izuku cayó al suelo escupiendo agua y fue manchado por la tierra del sitio. Destiny cayó de rodillas dejando salir un montón de agua y empezando a toser. Creo que ya entiendo, para poder volver a respirar aire necesito escupir toda el agua en mis pulmones, concluyó tosiendo antes de dejarse caer de espaldas al lado de Izuku. No sabría decir si me gustó o no.
La albina soltó una risita tapando su cara con su brazo. Sus oídos fueron invadidos por el sonido del agua golpeando estalactitas en un goteo constante. Los dos se acercaron a la pared de piedra cercana, pero entonces sus oídos ya sin agua tapándoles pudieron escuchar como agua caía fuertemente. Al doblar en la esquina del camino vieron una zona que solo se le podía describir como divina. Era una cascada pequeña, pero esta parecía ser la fuente de aquel brillo verde, en las rocas y el agua habían pequeños seres que iluminaban con bioluminiscencia. Era una vista simplemente hermosa que hablaba de la capacidad de la vida para adaptarse a situaciones como esta. Era prueba de lo que la vida era capaz si la dejabas florecer sin preocupaciones. Todo este ecosistema, todo lo que había bajo este sistema subterráneo, les narraba una historia antigua y olvidada sobre lo bello que podría llegar a ser este mundo de porquería si le dabas la oportunidad de brillar. Esta cascada tenía incluso algunas pequeñas plantas de hojas de color rojo que Izuku identificó como un musgo de alguna clase. Sacó su celular a prueba de agua y le sacó una foto, el flash estaba apagado, captando a la perfección la belleza del sitio. Una sensación de tranquilidad y paz los invadió a ambos, se quedaron en ese lugar por un rato simplemente viendo todo el incluso admirando los pequeños peces que había en el riachuelo bajo la cascada. Izuku vio la foto por un tiempo y se volvió a ver a la albina la cual se abrazaba a sí misma por el frío. Luego ambos decidieron caminar por la zona rocosa ahora a pie, los pies de Destiny estaban algo débiles ya que había estado mucho tiempo nadando y su cuerpo se había acostumbrado demasiado rápido. Los dos entonces vieron un lugar aún más extraño. Un lago de gran tamaño rodeado de rocas y con un volcán oceánico iluminando con color rojo una gran pieza del lugar con raíces de lava naranja. Izuku no paraba de sorprenderse con todo lo que había aquí, todo merecía sin duda una exploración profunda. El pecoso sonrió, volteó a ver a la albina quien parecía igual de fascinada que él. ¿Te sirvió algo venir a este lugar? ¿Algún recuerdo nuevo? Cuestionó el peliverde, la chica lo vio con una expresión complicada agachando la cabeza, dando una negativa a la pregunta, el chico sonrió tranquilizadoramente y puso una mano en su cabeza. No importa. Ya veremos luego qué hacemos. Destiny asintió levemente. ¿Y ahora, volvemos a casa? Ella lo miró, vaciló un segundo viendo a su alrededor y no tuvo nada más que hacer aparte de aceptarlo. Bien, tú guíanos de regreso. La albina parpadeó un par de veces con una cara chibi. Güey. Guiar. De regreso. Izuku empezó a temblar. Si recuerdas cómo volver, ¿verdad? La albina entró en pánico, moviendo sus manos de lado a lado mientras su sudor empezaba a confundirse con el agua de su natación anterior. ¿Era izquierda o derecha? No, arriba. ¿O acaso era por abajo? Ay no, no me acuerdo de nada. Destiny había estado tan aborta en la belleza de este ecosistema oculto que no se molestó en recordar su ruta de salida. Ah, Izuku frunció el labio y le dio un zape en la cabeza. Y no te doy otra nomás porque, yo sí me acuerdo por dónde era. Aproximadamente 40 minutos después, ambos lograron volver a la entrada inicial de aquella escalera. Se sentaron en la escalera a descansar mientras Izuku sacaba unas barras de chocolate de la mochila de Destiny mientras ella expulsaba el agua de sus pulmones. Es como si fuera una semi-anfibio, pensó dubitativo, ofreciendo el dulce a la albina. Provecho. Ella babeó, su pupila se dilató ante la presencia de comida y segundos después no dudó ni un segundo en morder la barra como un tiburón hambriento aún en la mano de Izuku haciéndolo soltar un quejido de dolor. Hija de, Ak. Dios, eso dolió. Jadeó agarrando su dedo pulgar, cortando antes de decir una palabrota delante de ella. Ella se acercó a ayudarlo al ver que lo lastimó de nuevo. Izuku dijo que no le diera importancia, se sobó el dedo y luego los dos salieron de aquel lugar a paso tranquilo. Una vez fuera Izuku lideraba el camino mientras llevaba el maletín de Destiny, al menos todo había acabado, por ahora. Al sentir muy callado el camino Izuku decidió hablar. Si te soy honesto no fue difícil rastrear tu celular, informó el pecoso. Aunque agradezco que haya sido así. Ya tengo nuevo fondo de pantalla. Exclamó alegre enseñando su celular con la foto de aquella catarata. Ella le sonrió, antes de detenerse y girar viendo un barranco, los dos seguían empapados y para rematar unas gotas de lluvia empezaban a caer, aunque esto no les molestó, más mojados no podían estar de todos modos. Cuando lleguemos tienes que tomar un buen baño, o seguramente te resfríes. Izuku no sabía si en ella eso siquiera era posible, pero decidió dejar la duda en el aire mientras ella le daba un nuevo asentimiento, sin embargo ella parecía triste por no haber encontrado casi ninguna respuesta aparte de aquel colgante.
Escucha, voy a hacer una llamada anónima a un grupo de exploración para que investiguen qué encuentran en ese lugar, tal vez haya algo interesante que pasamos por alto, ¿te parece? La albina esta vez asintió con una expresión más alegre. Una vez llegaron al poblado más cercano, Izuku tomó su billetera, ahora con dinero mojado, y sacó unas monedas para el celular que estaba en la esquina. Si quieres siéntate, esto será tardado. La chica levantó el pulgar y se sentó, sacando de su mochila una botella de agua y bebiéndola de solo un par de tragos, incluso la botella se torció por haber sido vaciada tan rápido, dejando a Izuku sorprendido mientras ella se secaba la barbilla con la manga mojada y lanzaba la botella torcida a un bote cercano a la primera. No, fuera, impulso de idiotez. Se dio una cachetada a sí mismo para despejar su mente de pensamientos impuros, apresurándose a marcar el número dejando que su sonrojo se vaya. Toshinori Yagi era un hombre ocupado dentro y fuera de su profesión como héroe. Estaba en el escritorio de su casa programando su Excel para calcular datos de su agencia en Estados Unidos. Apenas tenía tiempo para pensar en otra cosa desde que se volvió maestro en UA. Aún era de madrugada y seguía pegado a la computadora trabajando. Eso lo tenía distraído desde hace horas ya que se le fueron acumulando cuentas y hasta ahora se daba el tiempo de resolverlo. En su radio se escuchaba una melodía que le recordaba a la playa de Miami. Entonces su celular sonó, lo tomó y contestó. Mosi Mosi. Soy yo, una voz conocida sonó al otro lado de la línea. ¿Tienes un minuto, profe? Oh, joven, ¿qué tal? Hace rato no oigo de ti. ¿Cómo vas en tu labor de cuidador? Escucho al pecoso soltar un antes de seguir hablando, esta vez con una pregunta. ¿Tienes tiempo para hablar? Es urgente. Claro, soy todo oídos. ¿Se trata de tu Kirk? De hecho es un favor más que otra cosa. Oh, bueno, dime. Del otro lado de la línea Izuku procedió a explicarle la situación, Destiny por su parte miraba el dije con aquellas fotografías. La albina miraba con sumo cuidado el colgante, tratando de hurgar en su memoria para identificar a esas personas. Por un momento se perdió en los ojos de esa niña. Era la que más le llamaba la atención. ¿Tú quién serás? Esa niña de ojos azules la hacía perderse en sí misma cada vez que la veía. Su visión luego se tornó borrosa. Bueno, esa sería la situación, Izuku dijo en el teléfono, antes de escuchar un golpe detrás de él. Vio a la albina tirada en el piso. Destiny. Toshinori, debo irme. El pecoso colgó y fue a ver a la albina que lentamente caía en la inconsciencia. Tan cansada. La albina quedó dormida de un momento a otro. Su mente era bombardeada por palabras que no entendía del todo. No te vayas, por favor. Yo tampoco quiero irme. Siempre dices eso, pero aún así siempre te vas. Lo sé. Pero siempre vuelvo de todos modos, ¿verdad? Pero. No te preocupes, tal vez no sea hoy, ni mañana, pero recuerda esto. Siempre volveré por ti. Destiny despertó, vio que avanzaba pero no por sus propias piernas, al girar abajo pudo ver cómo Izuku la llevaba a caballito. ¿Ya despertaste, eh? La albina parecía desubicada, una sensación en su interior de salir corriendo a buscar algo la invadía, pero supuso que era por no haber hallado respuestas en aquella cueva y se quedó quieta con la barbilla sobre el hombro de Izuku mientras lo abrazaba del cuello. Todo este viaje había sido para nada. Lo siento. Izuku se congeló al oírla susurrar. No usó sus cuerdas vocales, solo manipuló el aire con sus labios sin necesidad de subir el volumen, apenas se escuchó, pero fue bastante claro. Izuku sonrió aliviado, esto le daba otro medio para comunicarse. Él siguió caminando con ella a su espalda recorriendo la ciudad bajo el brillo de las estrellas. No te disculpes. Esto de cierto modo fue divertido. No seas tan amable, por favor, pensó ella, Izuku pudo leer de reojo su expresión. Tranquila. Siempre podemos investigar de otro modo, además, no lo olvides. Al final del día. Protegerte es mi responsabilidad. La albina lo abrazó con más fuerza mientras una sonrisa se formaba en sus labios. Gracias, susurró débilmente otra vez. No hay de qué. Hora. 4:08 am. Ubicación. Japón. Musutafu. Casa Midoriyaya. Isashi se encontraba caminando en círculos con el celular en la oreja y parecía alterado. No me interesa, solo envíen a alguien a buscarla. Señor, nuestras unidades no están disponibles, tenga paciencia. Hay más de 300 héroes en la puta ciudad y 900 policías, no me salga con que no hay nadie disponible.
La puerta fue tocada, desesperado fue a abrir y se encontró a Izuku con una dormida Destiny en su espalda. Izuku, se dirigió de nuevo al celular. Ya apareció, gracias por nada. Colgó, ¿dónde estaba? Izuku simplemente entró, los dos estaban empapados y él parecía exhausto. Solo déjala tomar un baño, no la atosigues ahorita. Yo también estoy agotado. Izuku se dirigió al pasillo que conducía al cuarto que ambos compartían, pero Isashi le habló mientras se iba. Sabes que ella ya no es de fiar, ¿verdad? Izuku ante esa pregunta no dijo nada. Si fue capaz de atacarte por instinto, quién sabe de qué más sería capaz. Puede que haya salvado a Mirko, pero una cosa no quita a la otra. ¿La tratarás como una extraña solo por paranoia? Si ese fuese el caso, ni siquiera trabajaríamos para ayudar a otros. Yo soy un héroe, tú un abogado. Los dos deberíamos entender mejor la situación que nadie. Intento mantener a salvo a mi familia, vociferó Isashi. Yo también lo intento, resopló Izuku. Isashi se cruzó de brazos. Pero no voy a dejar que se sienta aislada en su situación solo porque no crees que sea de fiar. Isashi se agarró el puente de la nariz bajo sus lentes. Tu situación, Predon, no tiene nada que ver con la situación de ella. Hay una posibilidad de que incluso estemos tratando con una ex villana. Estaría en el registro si fuese el caso, pero no lo está. Deja de levantarle falsos, por favor, papá, solo déjala descansar. Ya mañana hablaré con ella. ¿Puedo confiar en que lo harás? Izuku regresó la mirada al pasillo, luego a Isashi, esta vez con una expresión cansada. Buenas noches, papá. Izuku se alejó, no quería discutir con su padre ahora, todo se resolvería en algún momento. Isashi dio una patada al piso de la frustración, luego se sentó en el sofá para recostarse en él viendo al techo. Ni siquiera tú crees eso, maldición, si vas a mentirme al menos intenta hacerlo bien, pensó resignado aunque de muy mala gana. Solo déjala tomar un baño, no la atosigues ahorita, no me jodas. Izuku, ¿por quién me tomas? Cerró la puerta del cuarto tras él. Soltó un suspiro para luego darle una palmada a Destiny en el muslo. Ya estuvo. La albina abrió los ojos, no estaba dormida, se puso de pie mientras su ojo estaba medio cerrado, parecía decaída. Izuku le pasó una mano en el pelo ya medio seco con una sonrisa para calmarla. No te preocupes, te dije que hacerte la dormida sería buena idea. Por hoy solo dedícate a descansar. La albina soltó un sollozo y se frotó la nariz. Oye. Que lo que diga mi papá no te afecte. No creo que hayas sido una mala persona antes de perder la memoria. Ella no parecía que dejaría su llanto por un tiempo, e Izuku solo se limitó a secarle la lágrima. Ve a bañarte. Yo iré después. La albina tardó un momento, pero fue y tomó una muda de ropa junto a una venda y fue a ducharse. Los doctores le dieron una regla cuando fuera a bañarse. Ponerse una venda bien sujeta para que el agua no se filtre en la cicatriz de su ojo, esto para prevenir infecciones. Normalmente lo evitaba ya que agachaba la cabeza mientras se bañaba y así no le entraba agua, pero en ella surgió la necesidad de seguir esa regla que antes descartaba por mera comodidad. Izuku la miró ir al baño de la habitación y se sentó en el piso, respiró hondo y se tronó los dedos adoloridos. Tal vez su padre tenga razón, pero quería darle el beneficio de la duda a esa chica. Se restregó la cara recordando sus días en la UA, y algo que le dijo Olmigt hace mucho tiempo. Un héroe no solo debe salvar vidas, también corazones. Sé que suena cursi, pero así es. Todos los héroes tienen esa labor, que la cumplan o no depende de cada uno, pero me gustaría que tú seas capaz de hacer eso. Izuku llevó sus manos bajo su barbilla y pensó por un momento. Tal vez papá tenga razón. Pero mientras siga siendo solo una teoría, yo aún tendré algo que decir al respecto. Izuku se decidió a que si alguien averiguaría la verdad, ese sería él. Aunque no contaba con los objetivos de la niña. Minutos después Destiny había acabado su ducha, justo ahora estaba frente al espejo secando su cabello con una pequeña sonrisa. Es increíble lo que puede hacer agua tibia un cambio de ropa. Se sentía aliviada y relajada. Casi se sentía como nueva. Esto es tan liberador. Bajó la toalla de su cara y pegó un brinco cuando su reflejo en el espejo reflejaba a otra persona. Pelo blanco alborotado como el suyo pero extremadamente desalineado y sucio, con un ojo cerrado y el otro medio abierto en un espejo con un golpe agrietando su superficie. La gabardina blanca no ayudaba. Invadida por el pánico se cayó hacia atrás dándose un golpe cerrando el ojo, se sobó la cabeza por el golpe que se dio y con miedo lentamente se ponía de pie, totalmente desconfiada se fue asomando poco a poco, pero fue recibida con el reflejo de sí misma,
Pelo alborotado blanco como la nieve y la cicatriz que rodeaba su ojo derecho estaba ahí siendo parcialmente tapada por el mechón de siempre, aunque esta vez sí se dejaba ver. ¿Y qué fue eso? Ella estaba sin palabras, se llevó una mano a su párpado derecho ausente de globo ocular y sintió un pinchazo, seguía doliendo a pesar de haber cicatrizado. Ella sabía sobrellevarlo, pero tener un ojo faltante era horrible, todo su lado derecho era un punto ciego que debía compensar girando su cuello. La chica no sabía qué acababa de ver o quién era esa joven, sacudió su cabeza de lado a lado una y otra vez. No, no, no. Me dormí despierta, es todo, fue una pesadilla, sí, solo una pesadilla, solo eso, respiró varias veces para calmarse, la joven no tenía idea de qué hacer ahora, decidió simplemente salir y dejar a Izuku ducharse, cosa que el pecoso con una muda lista no tardó en hacer dejando a la albina sentarse en su cama no sin antes poner su ropa en el cesto de ropa sucia para lavarla mañana. Solo fue una pesadilla. Un rato después cada uno estaba en su respectiva cama, pero Destiny se sentía extraña, no podía dormir, giró sobre su cama para ver a Izuku acostado en la otra. Tal vez. Se levantó, se acercó a la cama de Izuku y se metió bajo las sábanas. Se acercó y estaban cara a cara, Izuku dejaba salir ronquidos de cansancio y Destiny se quedó ahí, cerca. Se acurrucó bajo las sábanas y puso su cabeza junto al pecho de Izuku, escuchando su corazón latir bajo su oreja, un sentimiento extraño la invadió, no lo había sentido nunca, su ojo izquierdo se entrecerró mientras se pegaba a él y lo abrazaba, inconscientemente Izuku pasó un brazo alrededor de Destiny. Es cálido. Era esa sensación una vez más, la de cuando fue encontrada en ese callejón, pero de alguna forma era más fuerte que antes. Una pequeña sonrisa se formó en su cara mientras su rostro se ponía lentamente de color rosado en sus mejillas blancas. A su mente vinieron todos los recuerdos que compartía con Izuku. La forma en que él era el que más veía por su seguridad, como la trató de bien, Izuku fue el primero en intentar entenderla para comunicarse con él, las veces que jugó con él en ida, como la hizo sentirse incluida en esta familia. Y sobre todo, el viaje a esa cueva y lo bien que se sintió estar con él ahí. Esto. 28ª emoción descubierta. Amor. Destiny apretó un poco más su agarre acurrucada en el pecho de Izuku mientras se quedaba dormida. No lo sabía en ese momento, pero estaba experimentando una de las emociones más hermosas con las que cuentan los humanos. A partir de ese momento, la lealtad que le tenía a ese chico subió mucho más. De por sí ella sentía más lealtad a él que a cualquier miembro de la familia, ahora con ese nuevo sentimiento, eso subía mucho más. Amaba a Izuku a pesar de los altos y bajos, eso ya era un hecho. No tardó en quedarse dormida junto a él, con una tranquilidad que nunca había sentido antes. ¿Por qué siento ganas de golpear a alguien? Exclamó Katsumi Bakugo sentándose repentinamente en su cama. Ruby Nakamura se quitó los audífonos. ¿Por qué me siento asaltada? Preguntó al aire regresando su vista a su computadora. Es un juego de EA, lo raro sería no sentirme así. Malditas microtransacciones. Hora. 5:18 am. Ubicación. Japón. Musutafu. Hospital abandonado. La policía había acordonado el área tras una llamada de Olmig, diciendo que uno de sus compañeros había encontrado una base de operaciones de villanos oculta bajo el hospital abandonado, varias unidades se encontraban en la zona. Héroes incluso estaban a la espera de que Ashot y su equipo lleguen hasta la zona. En el interior del edificio, el héroe del camión estaba acompañado de dos peliverdes, un hombre y una mujer, y un hombre encapuchado vestido totalmente de negro con dos orbes rojas donde estarían sus ojos y una máscara que simulaba una dentada sonrisa al estilo Carnage o Venom. El peliverde con una máscara para la boca fue el primero en iniciar la conversación. Corríjanme si me equivoco. Pero este lugar no lleva como 17 años clausurado. Acá lo único que habría es polvo. Este iba con una de las linternas unidas al traje alumbrando alrededor. A su lado, una peliverde con armadura suspiró cruzada de brazos. Es precisamente por eso que es el refugio perfecto. Como niños en una casa del árbol, creen que es tan perfecto que nadie los encontrará. El hombre con la máscara sonriente, el más alto de estatura de los cuatro, soltó una suave risa con voz grave. Jeje, sea lo que sea que haya aquí, simplemente hay que aplastarlo como dice el protocolo. Protocolo inventado por mí, obviamente jujuju. Ashot suspiró bajo su casco, su cañón de brazo estaba desplegado y desprendía su característico brillo morado al igual que la visera de su casco, una mirilla de francotirador se hallaba en su ojo derecho. Lo que haya o no haya da igual. Son órdenes de arriba.
Algo bueno debe haber aquí si nos mandaron a nosotros. Me pido el oro. Exclamó Payback alzando los brazos. Puedes bajar la voz, zorra adicta al dinero. Le exigió Axolotl. Si nos descubren y son más que nosotros estamos muertos. A mí no me importa si los matan por su imprudencia, Darkfist soltó otra tétrica risa. Será divertido ver eso. ¿O no, líder? Dijo con burla lo último. Ashot sabía que no le caía mal a nadie en ese equipo y de hecho entre héroes y villanos era insultado a sus espaldas cuando todos creían que era demasiado ingenuo para darse cuenta. No me obliguen a salvarles el trasero. El héroe del camión siguió avanzando, su equipo traducción. Grupo de gente que lo detesta pero sabe colaborar de ser necesario, lo seguían como dictaba el protocolo. Axolotl era el más atento a lo que sucedía alrededor, su linterna era de ayuda junto a la visera del héroe del rifle, el lugar estaba totalmente oscuro. Entonces encontraron la puerta de entrada, bajaron por aquella sucia escalera hasta encontrar el agujero en el suelo lleno de agua. ¿Hubo una inundación aquí? Cuestionó Payback con un dedo en su mentón. Yo digo que fue un meteorito, bromeó Darkfist. Axolotl, entra y dinos qué ves, ordenó Ashot al peliverde. El héroe de pelo color verde cenizo asintió, se acomodó la mascarilla y la bajó, revelando que en su cuello habían cortes similares a las que tenían los peces, se colocó mejor la mascarilla para poder hablar bajo el agua y su comunicador fue bien colocado para que no se caiga. Entrando. El héroe dio un clavado y entró, el agua salpicó a Payback que dio un respingo al sentir el agua en su cabello recién salido del salón, Darkfist empezó a reír por lo sucedido mientras Ashot solo esperaba respuesta del héroe anfibio. ¿Qué ves? Preguntó en el comunicador. ¿Algo útil? Wow, Axolotl exhaló asombrado. Es, como si hubieran hecho control B, control C a una zona del océano. ¿Qué? ¿Cómo que el océano? Mira, es difícil de explicar, pero, este maldito lugar es como estar bajo el océano real, las corrientes, los peces, es, aterradoramente fascinante. Sigue explorando. Me comunicaré con la policía para que envíen una unidad de exploración más amplia. Manténos informados de lo que sucede. Copiado. El héroe de las branquias siguió nadando encontrando la entrada que Destiny había roto. ¿Qué diablos? Preguntó a nadie en particular. Decidió nadar por el pasillo de roca destruida, encontrando el camino hasta un lugar tan profundo en altura y descenso que le hizo dudar de si estaba bajo un hospital. El mar real, eran al menos 200 metros de profundidad, lo sabía por la coloración azul oscura del agua y la poca luz que llegaba por la luna y los primeros rayos solares del día. Mierda, esto parece la fosa de las Marianas, es enorme. Eso le dije a tu hermana anoche, escuchó decir a Darkfist. Payback soltó una carcajada en el fondo. Hijo de... Afuera del hospital, los policías comentaban lo que acontecía entre ellos. Dicen que Pie Grande ha sido visto en estos bosques, decía un oficial aburrido. Pie Grande era un gorila que escapó de un zoológico, ¿qué dices? Que era idéntico a tu mamá. Sí, era un ambiente laboral extremadamente ameno. Como sea, ¿qué se supone que debemos contener aquí? Supuestamente un monstruo según nos dijeron. Ajá, pero actualmente monstruo es una palabra demasiado ambigua. ¿No será solo un villano de tipo mutación como cualquier otro? Buena teoría, ojalá así sea. ¿Recuerdas la cosa que atacó al agua? ¿Y si es algo así? En ese caso no deberíamos haber llamado mínimo a Endeavor. ¿Por qué confiamos todo el ataque frontal al hermanito de la bastarda que mató al presidente de la Asociación de Héroes? Porque era el único disponible. Odio este país de mierda. Tú y el 70% de los japoneses promedio según las encuestas, me incluyó. No te quejes tanto. A lo lejos en una camioneta llena de computadoras estaba el equipo de monitoreo que tenía escaneado todo el edificio con drones y cámaras en los trajes de los héroes. La cámara de Axolotl era la más interesante ya que habían encontrado todo un ecosistema que llevaba quién sabe cuántos años oculto. ¿Esto siquiera es, geológicamente posible? Preguntó una chica de pelo negro observando todo. Ya de por sí es ridículo que existan quirks solo porque un par de bebés perdieron un dedo extra en el pie sin tener todos la misma habilidad. Este tipo de cosas deberían ser comunes pero, yo me pregunto lo mismo. Pues la temperatura definitivamente es de un océano de tipo tropical, informó el héroe buzo. He oído de cuevas subterráneas pero esto es simplemente una locura. ¿Cuánto más puedes sumergirte? No mucho, yo también debo cuidarme de la presión del agua. ¿No puedes enviar una sonda Jazz que explore la zona donde no puedas avanzar? Sugirió Ashot. Sí, sí puedo. Pero me gustaría comprobar hasta dónde puedo llegar yo aquí abajo.
Prosigue entonces, dijo el oficial en la camioneta. El héroe nadador obedeció. ¿Qué clase de lugar es este? ¿De dónde diablos viene la luz si es subterránea? Axolotl bajo el agua era extremadamente rápido, era como un tiburón maco, el pez más veloz del mundo, a la hora de nadar. Unos brutales 120 kilómetros por hora. Si se pudiera mover a esa velocidad en tierra sería una bala. Es probable que los canales subterráneos hayan logrado llegar aquí y que se hayan ido llenando a lo largo de los años como una tierra virgen esperando ser conquistada por los aventureros dispuestos a intentar domarla, murmuraba un hombre con bata de laboratorio, anteojos redondos y una sonrisa de oreja a oreja, un corte de hongo azul adornaba su cabeza. Es un maldito descubrimiento sin precedentes. ¿No lo ven, ignorantes? Esto es una puerta de posibilidades, con el trabajo adecuado podríamos convertirlo en una reserva para animales en peligro de extinción. Doctora Nafuda, eso implicaría causar un desequilibrio en el ecosistema natural que se formó en la estructura, dijo una chica de pelo celeste corto hasta las orejas y ojos azules. Eso sería mucho más perjudicial que beneficioso. ¿Qué va a saber una mujer de descubrimientos grandes, Nina-chan? Esto es el santo grial de mi carrera. Eso de hecho habla muy mal de usted, doctor. Calla y termina ese análisis. La rubia sintió una vena formarse en su frente. Lo terminé hace 5 minutos con los sonares clavados en la tierra, ¿qué hay de usted? Yo ya calculé su tamaño exacto mientras hablabas, oh sí, justo en tu cara. Ja 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 ja. Empezó a reír como loco el entusiasmado el biólogo marino. Esta mierda mide 50 kilómetros solo en su superficie. ¿Quién sabe cuánto mide en profundidad? Es un maldito océano artificial que se ha creado de forma natural desde hace décadas o siglos. Entonces ya no es artificial, loco de mierda, la rubia suspiró. Nina Ibino solo observaba a su maestro, el doctor Erika Nafuda, quien estaba en su modo lunático, con una expresión desconcertada mientras dudaba de si hacer sus prácticas universitarias con él era buena idea. ¿Quién sabe? Ella estaba borracha cuando firmó el contrato. Nunca beban si están en la universidad y menos si tienen un contrato pendiente, o se divertirán y arrepentirán en cantidades iguales o disparejas dependiendo del día, sería su mensaje en la graduación si es que llegaba a graduarse. En Estados Unidos una fraternidad universitaria era una maldita locura y más sus fiestas. Nina solo suspiró, esperando que su maestro volviera en sí para su exposición en una semana. Aunque lo dudaba, seguramente no saldría de ahí hasta que llegue al fondo de todo, en más de 10 sentidos, como de costumbre. Entonces la puerta de la camioneta fue abierta por un hombre de pelo rubio, esquelético, con ojos unidos y una pequeña sonrisa. ¿Cómo va todo? Cuestionó cerrando detrás de él. Todo en relativo orden, señor Yaji. En su faceta civil, Olmigto mejor conocido como Toshinori Yaji se hacía pasar por su asistente de su agencia para que nadie cuestione su autoridad en ese estado y así se ahorraba preguntas innecesarias. ¿En serio nada? Lamentamos la poca información, pero esto nos toma a todos por sorpresa. Lo que hay abajo de ese hospital no es normal. Me lo imagino. Se asomó a la computadora principal, su cara se iluminó con la luz de los radares y las cámaras de visión nocturna unidas al traje de Axolotl mientras nadaba explorando la zona, ese joven era definitivamente el indicado para esta tarea. Por su parte Axolotl seguía avanzando cada vez más y más lejos, tenía una orientación así que no le interesaba alejarse de donde estaban sus compañeros. Recorría un estrecho camino de arena y rocas iluminado con la luz de arriba. ¿De dónde viene esta maldita luz? El héroe, harto de esa duda, empezó a subir ante la sorpresa de los que lo monitorean. ¿Qué crees que haces? Ashot cuestionó antes que el resto. Quiero saber de dónde viene toda esta luz y saber por qué sigue pareciendo lunar a pesar de ser casi de día afuera. Nadó hacia arriba a toda velocidad, la presión iba disminuyendo en sus oídos, indicando que se acercaba a algo parecido a una superficie. Una vez su cabeza salió el agua, fue invadido con una vista que solo podía describirse como divinamente siniestra. Mierda. Esto empieza a asustarme. Era un enorme complejo de cascadas gigantescas, derramando agua desafiando toda ley física, con cientos de miles de billones de microorganismos con bioluminiscencia en las rocas, el agua y el techo, revelando la razón de ese brillo en el agua. Parecía algo similar a Cocoa Beach en Estados Unidos, pero a una escala 100 veces más impresionante. En la camioneta el profesor Anafuda no paraba de reír como un desquiciado que había perdido la cabeza mientras Nina se preguntaba si estaba feliz o estaba teniendo 10 orgasmos seguidos.
Sea como sea, empezó a reír, bramar y a brincar como un niño mientras se agarraba la cabeza. Ja 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 ja. Lo sabía, una estructura milenaria oculta por siglos, esto es el descubrimiento del siglo, no, del milenio, maldito seas Julio Verne, tenías razón, bastardo malparido. El doctor había perdido totalmente la cabeza ante la mirada espantada de todos. Fósiles, gemas, piedras volcánicas nunca antes vistas, seguramente esto nos dé el paso que necesitamos para evolucionar. Debo ir ahí, traigan tantas muestras como puedan, esto será increíble. Ja 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 ja. ¿Cómo le digo que Verne nunca escribió nada similar a esto en la superficie de la corteza terrestre? Se debatía en su mente la rubia. De un momento a otro, el doctor se puso extremadamente serio. Traigan todas las muestras posibles. Nina llevó su mano a su oído mandando el comunicado. Olmec veía todo esto con una rara mezcla de asombro y miedo. ¿Tan grande era el mundo para que algo así haya estado oculto en este país? Trataré de recolectar algunas rocas, dijo el héroe nadador al salir de su estupefacción gracias al mensaje de Nina para acto seguido ponerse a trabajar. El héroe se acercó a una de las cascadas más pequeñas y la más cercana. Se paró sobre una de las rocas que conformaban el suelo de esta playa y se dio cuenta de que incluso había vegetación en la zona. ¿Esto es, un mundo paralelo a algo? El peliverde rió incrédulo. Nunca había visto estas plantas antes y eso que prácticamente mi hogar el mar. Toma todas las que puedas. Exigió el doctor. Seguramente son de períodos antiguos, nos sirven. Su sensible oído casi se queda sordo con el grito del lunático doctor, pero no tenía cómo desobedecer, ya le reventaría la cabeza a zapes una vez salga de ahí. Bajó la mirada al suelo de piedras abajo de él y tomó algunas rocas que parecían cristalinas, las más brillantes gracias a sus microorganismos, y las metió a su bolsa hermética unida a su cinturón, luego, fue por algas, las recolectó, también tomó algunas cosas de la fauna de la tierra firme de las cataratas. Vio a un raro pez en la orilla de esa playa antigua, lo tomó, tenía dientes de piraña pero su cuerpo era el de un barracuda, lo metió a la bolsa junto a las rocas, la cerró y estaba por regresar cuando de pronto vio algunas estructuras en el fondo del mar. Oigan, hay algo en el fondo de una de las cascadas. No sé distinguir desde aquí pero iré a explorar. El héroe no esperó la afirmativa y se lanzó hasta las profundidades de la cascada más grande del sitio que estaba seguro que medía lo mismo que una catarata del Niágara. Descendió, sus ojos se adaptaron a la poca luz pero usó su linterna del brazo y observó la estructura de dejados palos blancos y muy grandes que por un segundo lo hizo sentir el corazón acelerarse del miedo. Ustedes pueden ver esto. ¿Verdad? Esto no es normal. Nunca había visto estructuras óseas como estas, ni siquiera en museos de dinosaurios, sus aletas tienen puntas de garras. No sé cuántos son. Deben ser cientos, esto es un cementerio de leviatanes. Entonces la roca en la bolsa del héroe empezó a brillar. ¿Qué? La sacó, e hizo una prueba, cuando acercaba la roca a un hueso, esta brillaba más, y cuando la alejaba brillaba menos. ¿Sigues diciendo que mi santo grial es una decepción, Nina-chan? Exclamó el doctor Anafuda. Trae al menos una muestra de eso, Axolotl. Usted está loco, ni siquiera los megalodones eran tan grandes como estas cosas. Bramó el héroe con algo de ira, todo esto le daba mala espina, cada uno de sus sentidos le gritaba que saliera de ahí lo antes posible. Tomaré un solo hueso y me iré a la mierda. La cámara del traje filmó como el héroe se acercó y tocó un hueso, era solo la punta de un dedo y era tan grueso como la mitad de su cuerpo. El biólogo marino sonrió aún más al ver docenas de seres en el radar en camino a atacar a ambos héroes, así era su personalidad, si hizo un descubrimiento de este nivel solo podía sonreír, nuestra especie siempre había hecho sacrificios para hacer avances en la ciencia, y él no estaba dispuesto a escatimar en gastos. Tenía la oportunidad de su vida para demostrarle a la organización que lo excluyó que tenía razón, el brillo de las cámaras se reflejó en sus lentes, y su sonrisa pasó a ser una de pura manía. Llamen al Centro de Investigación Marina de California, díganles que encontramos el nido que buscaban. Axolotl logró salir por aquel agujero del hospital, se sentó en la orilla mientras jadeaba y se quitaba la máscara. Carajo, no sé si eso fue un sueño o una pesadilla. Encontraste oro. Vociferó Payback. Voy a matarte. Ashot era el único que estaba centrado en aquel agujero. ¿No viste algo más? Nada que estuviera vivo aparte de un montón de peces y algunos tiburones. Bien.
El héroe del rifle le hizo señas a su equipo para irse. Dark Fist tomó a Axolotl y lo cargó sobre su hombro, Paibade mientras tarareaba una canción esperando que esto haya sido todo. Al final no nos necesitaron a todos. Exhaló aburrida la peliverde. Visto de otra forma, comentaba a Shot. Creyeron que era necesario que los 4 estuviéramos aquí. Por algo ha de haber sido. Los policías ya están investigando el lugar como ratas buscando queso, bramó Dark Fist, yo digo que veamos qué onda con ellos. No es normal que nos hayan enviado aquí en ese caso. ¿Otro intento de matarme sin que me dé cuenta? Cuestionó a Shot como si fuera lo más normal del mundo, soltando un HMMM de pensamiento en el proceso. Mi pulgar no ha temblado todavía, se respondió a sí mismo. Sí que eres paranoico. Habló la bruja amante del dinero. Los doctores no trabajan precisamente por el bien común. Déjame en paz. Sí. Los 4 finalmente salieron del edificio y pusieron a Axolotl en una camilla. Gracias. Vociferó débilmente viendo al héroe de traje negro. No agradezcas, iré a cenar con tu hermana más tarde de todos modos. Hijo de... No pudo decir más ya que la ambulancia cerró sus puertas llevándose al nadador al hospital a ser atendido. Ashot puso la bolsa de Axolotl en el piso de la camioneta del doctor. Traigo el paquete. Déjalo ahí. Exigió entusiasmado el doctor. Olmig simplemente veía una repetición de su celular de todo el vídeo. A su mente vino la conversación que tuvo con Izuku y también el dato de que fue esa niña, Destiny, quien lo atrajo a este lugar en primer lugar. Una niña con amnesia llevó al joven Midoriya a un lugar como este, cuando se supone que no sabía nada de su vida anterior. Debía hablar con Izuku, pero no pudo evitar tener un mal presentimiento que enviaba un escalofrío por su columna. Joven Midoriya. ¿A quién has estado cuidando hasta ahora? El rubio se frotó la frente, nada tenía sentido, tampoco tenía ganas de decir lo que sabía, quería hablar con el pecoso antes de todo y con esa niña en particular. Inko Midoriya generalmente no era una mujer que le gustara discutir, pero ver a su marido tan alterado cuando llegó a su casa la tomó por sorpresa, estuvieron al menos una hora discutiendo la situación de Destiny incluso cuando ella estaba a solo unos cuartos de distancia. Para Inko todo se le puso de cabeza cuando Isashi dijo, si vuelve a hacer algo como eso, la llevaré a servicios sociales. ¿Qué? Susurró Inko incrédula. Isashi, ¿qué dices? Lo que escuchas. No siento que pueda confiar en Destiny después de que se llevó a Izuku a quien sabe dónde. La peliverde suspiró, recostada en el sofá mientras su esposo estaba en la mesa del comedor sentado en su silla. Isashi, sé que estás asustado pero esa niña me salvó mi vida. Te salvó a ti en el banco. Y también le fracturó la mano a nuestro hijo, torturó a un Kirkles, por más que sea un villano disfrutó hacerlo sufrir, se ha escapado de casa 2 veces sin decir a nadie, empezó a detallar lo malo que ha hecho la muchacha. Sé que ha hecho cosas heroicas pero vamos, posiblemente no sea alguien estable mentalmente. Claro que no está bien mentalmente. Es la razón por la que la acogimos y tú pareces haberlo olvidado. Exclamó Inko. Es una niña confundida que no sabe lo que hace y está teniendo episodios en los que ni ella sabe lo que hace y actúa por inercia. ¿Viste que su cuerpo rechazaba el kit de Recovery Gel por estar en modo defensivo en el hospital cuando Izuku la encontró? ¿Qué te hace pensar que no actuó así simplemente para defenderse? ¿Defenderse de qué? ¿Qué clase de defensa es herir deliberadamente a su cuidador y torturar a alguien más débil que ella solo por gusto? Destiny, o como se llame realmente, no es normal. Es una bomba de tiempo que podría explotar hoy o mañana. Isashi ya cierra el pico. Estoy igual de temerosa que tú, pero tú fuiste el primero en apoyarla, ella se quedó hablando contigo para que pudieras sobrellevar porque fue la única que pudo llegar a ti cuando decidimos darte tu espacio. Confiaste en ella lo suficiente para decirle tus problemas. Ahora por miedo vas a ignorar cómo ella te defendió de ir de gravedad al hospital en 2 ocasiones. Isashi solo bufó, estaba haciendo todo lo posible por mantenerse tranquilo pero todo este tema lo ponía de nervios. Isashi, entiendo tu miedo, sé que estás preocupado por Izuku. Pero te puedo asegurar que si hay alguien que preferiría sufrir antes de herir a Izuku o a ti, es ella. Inko, no me salgas con Solo ve a su cuarto y dime qué ves. Por un momento Isashi exhaló frustrado y se levantó. Fue al cuarto de Izuku siendo acompañado por Inko quien lo seguía desde atrás con los brazos cruzados.
Lentamente abrió la puerta, fue recibido con la vista de Destiny acurrucada en el pecho de Izuku mientras los dos se abrazaban, ella sonreía dormida, parecía feliz por algo e Izuku dormía pacíficamente. Isashi apretó con fuerza la perilla viendo esa escena, cerró los ojos, soltó un soplido para calmarse, cerró lentamente la puerta y miró a su mujer. Una oportunidad, dijo alzando un dedo. Le daré el beneficio de la duda por ahora. Solo por ahora, ¿está claro? Inko asintió con una pequeña sonrisa. Hasta Izuku había cambiado su forma de pensar desde la llegada de esa chica, antes daba por sentado sus habilidades, ahora parecía haber dado un paso más en su madurez al ser más consciente de las cosas. Inko sabía que cuando Izuku fue el primero en negarse a que Destiny haga los exámenes físicos era porque él había finalmente entendido cómo se siente su familia cuando sale herido en su labor como futuro héroe. No culpaba a su esposo por ser protector. Él había sido capaz de mandarlos al otro lado del país cuando le tocaban casos contra corruptos de muy alta jerarquía, era simplemente su deseo de mantener a los suyos a salvo. Isashi no tuvo de otra al ver y recordar el comportamiento de la niña a lo largo de estos casi 2 meses. No le costó nada integrarse a esta familia e incluso usaba su apellido cuando lo requería. La pareja se fue a su habitación a descansar finalmente, los dos adultos se dieron la espalda mutuamente mientras apagaban sus lámparas de noche. Hoy había sido un día demasiado pesado. Estaban pesadamente dormidos, hasta que sonó el despertador. Los dos adultos bufaron en desesperación antes de que Isashi se pusiera de pie para irse a trabajar. Maldita sea, eso me pasa por confiado por ponerme a decir pendejadas en vez de... Murmuraba maldiciones por lo bajo mientras tomaba una muda de ropa y se iba a cambiar. Hora. 6:36 am. Ubicación. Japón. Musutafu. Zona oeste. Distrito Shokouji. Departamento. Ashok tiró su gabardina a su sofá mientras se quitaba el casco y se tiraba al mueble frente al televisor, encestando sus llaves en un cenicero que era de su hermana que estaba sobre la división. Vaya día de mierda, se quitaba las botas quedando en calcetines. Se tronó los dedos de los pies, se puso de pie, se estiró y se puso a preparar su café, moliendo los granos para luego echarlo en la cafetera para después manualmente vertir el agua caliente. Fuera de su profesión de héroe, Fudo Tatsumi tomó de la despensa una bolsa de pan dulce antes de poner su café caliente en una taza, tomó el periódico de abajo del buzón ranura de su puerta y se dirigió al balcón con taza y pan en mano. Se detuvo un momento mientras miraba una foto donde estaba él y una mujer de pelo azul con mechas rosadas enmarcada en un marco de plata. Siguió su camino hasta el balcón, no se había quitado el centro de su traje de héroe y se decidió por simplemente tomar su café, así fue, hasta que su celular sonó, contestó al ver el nombre. Hola, mamá, saludó fingiendo felicidad. Hola, Fudo, feliz cumpleaños. Exclamó la mujer al otro lado. Gracias, no esperaba recibir felicitaciones de nadie hoy. Ay, no digas eso. Seguro tienes muchos amigos. Jeje, sí, pero, están ocupados, contestó, su falsa alegría se notó bastante más. Oh, eso me recuerda que te hice un depósito, no me quedó tiempo de comprarte nada así que... Mamá, sabes que no hacía falta. Lo hubieras usado en otra. No, para mí si era necesario, le interrumpió su madre. Desde lo de Kaina no. Mamá, lo interrumpió su hijo ahora. Gracias, lo aprecio, pero eso no evitará que te lo pague cuando tenga tiempo. No, hijo, por favor, úsalo en algo que quieras. Quiero mandárselo a mi mamá, ¿es mucho pedir? La mujer se quedó en silencio por un rato. ¿Has ido a ver? El héroe se quedó callado por un momento. ¿Qué seremos héroes juntos? Deja de soñar despierto. Si quieres ser un perro como ellos allá tú, sigue contribuyendo a la putrefacción de este mundo. Tú y yo ya no somos nada. Vive tu vida, pero no me vengas con tu eslogan de héroe genérico, porque nadie es un héroe real, ni siquiera tú. Ahora lárgate, arruinas mi estancia en esta celda. Fudo salió de su recuerdo y respondió. No. No he ido todavía, tal vez lo haga otro día. Por ahora quiero descansar, he estado en varias misiones esta semana, ¿si me entiendes? Dijo regresando a su falsa felicidad. Bueno, lo sé, pero, es tan raro, antes me cabías en la mano y ahora, ya tienes 19 años. El tiempo pasa demasiado rápido, decía la mujer algo triste, Fudo lo sabía, su madre, Luna Tatsumi, había estado aguantando demasiada basura durante años. Fudo suspiró. Bueno, me tengo que ir. Nos vemos, ma. Ese sí. Yo debo ir a trabajar, cuídate hijo, te amo. Y yo a ti.
La llamada se colgó, Fudo intentó tomar su taza de café, pero sus manos temblaron, el joven de 19 años apretaba los dientes, una imagen de su hermana vino a su mente, ella le sonrió cuando la Asociación de Seguridad Pública la había reclutado. Él quería ser un héroe como ella. ¡Ah! Rugió de furia, lanzó su taza lo más lejos posible, convirtió su brazo en su cañón de ataque y lanzó una bala de energía morada haciéndola estallar por los aires. Tú, maldita hija de... Soltó un gruñido mientras su brazo regresaba a la normalidad. Estaba harto de las miradas de odio infundadas que a diario recibía por culpa de que Lady Nagant ha sido arrestada por el asesinato del presidente de la Asociación de Héroes. Todos lo odiaban sin siquiera molestarse en analizar que él no tuvo nada que ver. Lo estaban casi orillando a darles razones para verlo como criminal. Pero se reservaba su rabia detrás de su casco y su masacre psicológica que le permitía hacer su labor sin ser jodido por esa maldita gente. Solo llevaba un año de héroe desde que se graduó y ya tenía el prejuicio de la mayoría de héroes profesionales y policías por culpa de su hermana. Se fue al refrigerador y sacó una bolsa de sangre médica, la abrió, la vertió en un vaso y procedió a tomarla de un par de tragos mientras maldecía a su hermana. Estúpida de mierda, tenías la mejor versión de Don de papá y lo desperdiciaste. A diferencia de su hermana que usaba sus cabellos para crear balas para su rifle de francotirador, él debía usar su propia sangre como combustible para crear el combustible para usar sus ataques de energía. Nagant la tenía demasiado fácil para hacer las cosas. Él por culpa de ella tenía más difícil todo, por eso siempre estaba disponible, nadie lo quería en sus equipos. Nunca mereciste ser heroína en primer lugar, ¿no sabías que podías simplemente negarte? Jodida bastarda, por tu culpa papá se suicidó, enferma. Gritó al aire, una lágrima bajó por su ojo. Voy a ser mejor de lo que tú habrías podido soñar, eso te lo aseguro, homicida. Con eso, una mirilla de francotirador apareció en su pupila brillando en violeta.